Muy buenas noches, amigos y amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo programa en la Grada FM, donde vamos a analizar todo lo que ha ocurrido, pero también, lo más importante, todo lo que va a ocurrir esta próxima jornada en nuestro fútbol, en el fútbol aragonés. Hoy en nuestro programa contaremos con el postpartido del derbi monegrino entre el Real Club Deportivo Perdiguera y el Leciñena. Contaremos también con el análisis certero de lo que vaya a ocurrir también en Liga Nacional y en División del Juvenil, que está que arde, la preferente, el femenino, toda la tercera división, la segunda federación, que contaremos con nuestros amigos de El Logroñés, de la Sociedad Deportiva, y el resumen de la primera federación. Vamos rápidamente con nuestro fútbol. Como os decía, hoy vamos a analizar el postpartido del derbi entre el Perdiguera y el Leciñena, ese derbi monegrino que ya quisimos comentar, analizar en el encuentro que se disputó primero en Leciñena. Nos tenían que devolver la vuelta a nuestros vecinos. Allí perdimos 0-3. ¿Y qué ha pasado en este nuevo duelo? Pues vamos a preguntarle a los protagonistas, a José y a Jaime. Buenas noches, José. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Muy buenas noches. Escasas horas del derbi. Y los tripudos, José, que nos vuelven a ganar. Está caliente la cosa todavía. A ver, Jaime, cuéntanos. Bien, muy bien, contentos. Aún están calientes los golpes de ayer del partido, lo que has dicho de que hacía pocas horas, pero bien. Contentos. Fuimos ahí 7 meses sin ganar fuera de casa, pero al final esto es el fútbol, ¿no? Y tuvo que llegar ahí en Perdiguera. Muy bien. Contentos. Madre mía. José, somos el equipo aspirina. Debe ser. Hay gente que se prepara una temporada solo para 2 partidos. Le salió bien. Ya está. 9 meses para 2 partidos. Está bien, la Copa Derby se la damos, no hay problema. Estamos quizás en el Betis-Sevilla o Sevilla-Betis de los monegros. Os pregunto a los dos porque Jaime, después de oír a José, que os acusa de prepararos el partido en exclusiva, solamente toda la temporada para el gran derbi monegrino, ¿qué os tienes que decir? No, es verdad que siempre tienes ganas de que llegue el día, pero bueno, nosotros siempre hemos pensado en primero salir de ahí abajo, ¿no? Que había momentos que estábamos en peligro, pero bueno, pues al final llega el día, nosotros sabíamos que tenemos que estar juntos, que es lo que más nos gusta al final, ¿no? Estar como un bloque en el campo, al final nos lo dice nuestro entrenador, cuando nos enfadamos, cuando damos la mejor cara, y así fue, ¿no? Ayer sabíamos que teníamos que estar y ninguno dudaba del otro, entonces llegó la victoria, contentos. Bueno, yo tengo que decir que por desgracia me he perdido los 2 derbis. Manda cojones la cosa, por la tele. Perdí el primero y este segundo que dije, bueno, domingo por la tarde, malo será que no me pongan el partido por la mañana y por la tarde lo tenga libre. Tocaba ponerle la voz al Badahuesca y coincidía con el horario. Sí que he visto, al menos en el acta de la Federación Aragonesa de Fútbol, que nos presentamos con 2 tíos en el banquillo. Pero eso, ¿qué ha pasado ahí, José? ¿No teníamos banquillo suficiente? No había banquillo suficiente para el partido. Bueno, ellos tampoco, también. Creo que también ellos solo tenían 2 cambios, algo así. No sé, estábamos ahí los 2 equipos con muy pocos efectivos todos. Deciros la verdad, el partido lo jugasteis en el baile de Leciñena, en la noche de antes, porque si no, yo no entiendo nada. Sí, Algunos coincidirían el viernes por algún garito de Zaragoza, se comenta, sí. Pero ya fue en Zaragoza, ya Leciñena cerró el sábado. Estaba mentalizado ya. O sea que en vez de hacer el tercer tiempo después del partido, lo hicisteis el viernes. Sí, hizo previa. Algunos se juntaron para hacer la previa, eso es. Bueno, al final tenemos que decir que pese al resultado, existe buen rollo entre los 2 equipos, hay hermandad y de hecho, bueno, ahí está esa previa al viernes, ¿no? Donde me imagino que habría piques sanos y sobre todo muchas risas, porque después de perder 0-3
queríamos devolveros el golpe, Jaime. Y bueno, ya nos iban avisando, ¿no? Hace días que en su campo iba a ser distinto, que la cosa iba a cambiar, pero mira, al final no ha sido así, o sea que durarán las risas un poco más. No, tienen risas para todo el año, ya con eso. Para todo el año. Porque bueno, lo que queda de temporada no sé yo si se van a reír mucho, la verdad. Sí, da para risas, tío. Contar una cosa. Vamos a mantener los dos equipos en el grupo de Segunda División B y si la federación nos lo permite, volveremos a disfrutar de este derbi la temporada que viene. Bueno, José, a la marcha que llevan los tripudos, ya están con el chip puesto en la 26-27, de ganarnos otra vez. Ya están con el partido otra vez ahí en el Jarandí, ya lo están mascando ya. Y nosotros también con ganas, nosotros también. Esto ha dolido el vestuario, queríamos que fuera más en casa. De la manera como se fue, yo creo que también nos fuimos todos con la sensación de que podíamos haber hecho mucho más. Pero bueno, a seguir, chicos, la verdad. Oye, enhorabuena a ellos, tío, lo sacaron un par de cojones, lo sacaron adelante y, tío, se disfruta. Luego cuando lo ves, lo disfrutas. Luego ya cuando lo ves un poco en frío, disfruta de estos partidos que imagino que serán los que cuando ya, pues, oye, colgamos las botas, diremos, hostia, pues por lo menos pudimos vivir esto, ¿sabes? Y disfrutarlo entre amigos, pues al final, pues casi, pues eso, nos conocemos todos, somos conocidos y tiene ese plus de misticidad, ¿no? Jaime, al final, eso es algo que os vais a llevar para toda la vida, el haber podido disputar este derbi que hacía muchísimos años que no lo podíamos vivir, tanto en el Prado como en el Jarandilla. Claro, en el Jarandil, es el Jarandil. El Jarandil, sí, macho. Que llevo con el Jarandilla que... El Jarandil. Y al final, le hablábamos antes del partido y después que, para bien o para mal, nos íbamos a acordar del fútbol por estos días, ¿no? Entonces, por eso, pues, había que dar un poco más y ayer lo dimos. Y sí, al final, nos vamos a acordar por eso. Bueno, veis que en la parte de abajo de la pantalla tenemos ya la encuesta de quién gana el derbi de la temporada 26-27. O sea, que podéis aprovechar para votar. De momento ya nos están ganando, ¿eh? Nada, se ve que en el chat hay puro tripudo, ¿no? Puro tripudo en el chat, ¿no? No pasa nada. Pues ahí la gente que haya perdido, pues ellos de perdido también hablar. Cucutes, que hay que votar, jugón. Que nos van a ganar también en la encuesta. Esto no puede ser. ¿Cómo estáis viendo el derbi? ¿Cómo estáis viviendo la temporada? Tanto un equipo como otro. Nos decía Jaime, pues bueno, el problema que estaban teniendo, ¿no? El encontrar una dinámica positiva que les mantuviera en esta categoría. Vosotros os habéis pegado un auténtico temporadón y de hecho, bueno, estáis en esa zona alta de la tabla clasificatoria. Sí, estamos bien, aunque pues eso todavía pues ves pues un poco lejos, quedan muchos partidos todavía por delante, pero ves que estos tíos de arriba no fallan, o sea, es una locura como el Torrero juega, Paulino no falla, entonces siempre te queda la esperanza, pero ostras, sabes que tienes que estar con la mente puesta en no fallar tú, pero cada vez es más complicado que esos tíos en algunas se tropiecen, ¿no? La verdad que ojalá, parece saber mal porque dices, macho, los chicos enchufados, todo el mundo enchufado. Hemos estado con momentos de tener buenas rachas, pero hostia, es que también estos tíos compiten todo lo que hay arriba y tremendo. Jaime, ¿y vosotros, viendo cómo ya habéis encarrilado un poco, estáis en esta zona media de la tabla clasificatoria, ahora el tema es no sufrir, ¿no, Jaime? No, ahora el objetivo es sacar lo más arriba posible. A ver, ahora la segunda vuelta le hemos cogido más el pulso a la competición, digamos. Es verdad que nos costó mucho por muchos problemas, ¿no? Al principio, uno de nuestros entrenadores no pudo estar por varios meses, temas familiares, y luego también a mitad de temporada nuestro máximo goleador pues, volvió a recaer de una lesión en la rodilla. Y fue justo entonces casi que nos juntamos y dijimos que había que tirar para arriba, había que reorganizar algunas cosas y desde entonces ha ido todo a mejor. La verdad, la segunda vuelta muy contentos. Oye, yo os quería preguntar qué ambiente se vivió en el Prado este fin de semana, este domingo por la tarde. Bien, o sea, al final mucha gente tenía muchísimas ganas también de que llegara, de intentar darle la vuelta. Desde la semana ya se mascaba ya
en la gente. Tenéis que ir a por ellos, tenéis que ir a por ellos. No, sí, la verdad que siempre se disfruta y tiene un ambiente especial. Mucho Sí. tripudo en el Prado, ¿no? Bueno, había mucha camiseta roja y bufanda. Estaba sí, sí que había mucha gente y eso es bonito, ¿no? Que después de tanto tiempo en Leciñena, pues la gente tiene ganas de bajar al fútbol otra vez. Hay muchos niños sobre todo y es lo más bonito, ¿no? Lo que estamos consiguiendo, digamos, ahora el grupo joven que ha entrado. Bueno, lo importante es cuánta caja hicimos. Eso es lo importante. Ah, sí, esos tíos ¿Dejaron muchas tragan, perras en tragan. el bar o no? Yo no he echado vistazo, pero yo creo que sí, había mucho botellín por ahí, sí. La rosa, tía, no. Bueno, pues eso es lo importante. Pues pareja, un placer. No, Veros a los dos. ya lo que les faltaba que les tocara el jamón también. Que Mañana voy a hacer. No sé a quién tocó, pero vamos, si tocó al final ganamos. también les tocó el jamón. Ya lo que nos falta, eso sí que fue un atraco, tú, robarnos hasta el jamón, tú. Que- No, no lo sé, Esto es un especulo, atraco, especulo. esto es un atraco ya, ¿eh? Estos vinieron. Tendremos que preguntar. Entonces, pues. Lo dicho, que un placer teneros a los dos, que siga el buen rollo, que podamos disfrutar de este derbi muchísimos años en la categoría y a los tripudos desearos todo lo mejor, ¿eh? Yo habría sido a partir del partido contra el Perdiguera, pero todo lo mejor, que el Jarandil se llene y podamos disfrutar mucho tiempo de vosotros en la categoría. Y a mis cucutes, pues que este domingo hay que volver a la senda de la victoria, Hay que José. pelear, hay que seguir, que igual suena la flauta, claro. Igual alguno se deja y estamos Bueno, ahí arriba ahí está. todavía. Hay que llegar. Ahí estaremos analizándolo. Un abrazo a los dos. Eso, igualmente. Gracias. Chao, chao, chao. Que vaya bueno. Bueno, tenemos, como os decíamos, este postpartido. Ya sabéis que la semana pasada no pudimos emitir y queríamos recuperar, lógicamente, el derbi de los monegros esta vez entre el Perdiguera y el Leciñena, que nos devolvían a los cucutes la vuelta. Yo la sigo teniendo, no os vayáis a pensar. Y la otra la tenemos para sortear. Ya la sortearemos la temporada que viene con ese derbi en la 26-27. Y recordaros también que esta semana tenemos derbi también en los monegros con el Monegrillo y el Farlete, que disputarán el partido de vuelta. Pues una vez finalizado el bloque de nuestro fútbol, nos vamos con Liga Nacional y División de Honor Juvenil. Fernando Mena, muy buenas noches. Hola, Pancho, buenas noches. ¿Cómo estamos? Yo estoy aquí contando los dedos porque el cacharro este siga funcionando y no se caiga, nos podamos oír, funcione todo bien. Madre del amor hermoso, qué últimos programas llevamos con el StreamYard de este. Liga Nacional. Comenzamos con la Liga Nacional porque ha habido cambio de líder. Así es, Francho. Una Liga Nacional que está también muy emocionante por arriba y por abajo y pues esta jornada ha habido cambio de líder. Repasamos los resultados si quieres, Francho, y comentamos un poco. Calatayud 2, Fraga 1, IPC La Escuela 1, Huesca B1, Oliver 2, Ebro 1, Olivar 2, San Gregorio 2, Balsas Picaral 3, Racing B 0, Real Zaragoza B1, Amistad 1, Unión La Jota 2, Juventud 3, Monzón 3, Estadio Casablanca 0 y Teruel 5, San Agustín 2. Pues bueno, sí, Francho, esa derrota del Ebro, un poco inesperada con la racha que llevaba esa dinámica. Y la verdad es que para el Oliver pues también es muy, muy importante porque la verdad es que llevaba una dinámica muy negativa, muchas jornadas sin ganar. Y pues fíjate, Rancho, últimos minutos, Manteca conseguía ese 2-1 para el Oliver, que al final el Ebro perdía un partido y el Monzón aprovechaba la derrota del Ebro pues para imponerse 3-0 al Estadio Casablanca y bueno, pues recuperar el liderato. Ahora ya es el Monzón con 60 puntos el que manda la clasificación y el Ebro pues sigue a su estela con 57. También hay algunos partidos por abajo destacables, como ese Teruel que pues ganaba 5-2 al San Agustín, un San Agustín que se está un poquito quedando abajo. La Unión pues también perdía en casa 2-3 con el Juventud, un Juventud que también lo viene haciendo muy bien en las últimas jornadas. Y bueno, también podemos comentar, Francho, esos cambios que ha habido en la Sociedad Deportiva Huesca,
que como sabemos Juan José Camacho ha cogido el División de Honor Juvenil y Íñigo Ros, que estaba en el División de Honor Juvenil, pues ahora es el entrenador del Liga Nacional del Huesca de Liga Nacional. Esta semana pues ya debutaba con este equipo, con el Huesca B, y bueno, pues conseguía un empate contra un derbi orcense contra el IPC de la Escuela. También Sí, un porque Real Zaragoza B. aparte se rumoreaba, o bueno, o se daba a entender como que Juanjo Camacho se hacía cargo del primer equipo, del División Juvenil, luego se demostró que no, que había venido, pues bueno, a tutelar un poco lo que son las categorías inferiores del equipo y centrándose, yo me imagino que comenzando su andadura de míster con el de Liga Nacional Juvenil. Sí, bueno, pero al final, como sabemos, pues Juan José Camacho ya lleva el División de Honor Juvenil, que ya lo lleva hace 2 jornadas. Y bueno, Íñigo Ros, pues al final Cristian no continúa en el Huesca B, en la Liga Nacional. Y Íñigo Ros pues ha cogido ahora las riendas de esa Liga Nacional que, bueno, pues estará muy pendiente de lo que haga su juvenil para pues el próximo futuro, Francho, la próxima temporada. Curioso, la verdad, ese movimiento. Y más de última hora, cuando, bueno, pues todos nos esperábamos una de dos, o morir con el mismo entrenador o hacer un cambio de míster muchísimo antes, ¿no? Después de esa dinámica que está teniendo la Sociedad Deportiva Huesca de División de Honor Juvenil, que si te parece, nos centramos en esa División de Honor Juvenil, donde el Montecarlo... Dime. No, si quieres, Francho, comentamos la semana que viene los partidos más destacados de la Liga Nacional. Por la parte alta tendremos un Juventud Real Zaragoza B el domingo a las 16 horas, un Ebro IPC La Escuela el domingo a las 12:15 en el campo de la Almozara, y por la parte baja pues un San Agustín contra el líder, el Monzón, que ahí pues fíjate, San Agustín se está jugando y no queda descolgado en la parte baja y el Monzón necesita la victoria para seguir en el liderato. Y luego tendremos otro derbi orcense, Huesca B Fraga, y un Teruel Calatayud, que el Calatayud, pues con esta jornada que ganaba al Fraga, es su 4ª victoria en la temporada, Francho. Una victoria muy celebrada por los jugadores del Calatayud. Ahí tenemos ya la División de Honor Juvenil con resultados, la verdad es que algunos de ellos contundentes, como ese 0-6 del Español, ¿no? Al Nastic de Tarragona. Así es, Francho, una jornada con muchos goles y pues si está emocionante la Liga Nacional, imagínate la División de Honor. Sobre todo los equipos aragoneses que están jugando pues el futuro que digo yo del fútbol juvenil. Hay 3 equipos metidos ahí, el Racing que ya prácticamente lo tiene, sí que lo tiene hecho con un punto la semana que viene, pues ya podría estar matemáticamente, depender de los resultados. Y bueno, pues un Montecarlo y Huesca, sobre todo el Huesca que pues el que tiene ya casi mucho margen de error y que lo va a tener muy complicado, pero bueno, todavía hay puntos para poder conseguirlo. Repasamos si quieres rápido cómo ha ido la jornada, Francho. Huesca 0, Mallorca 2, Nasti 0, Español 6, Racing 0, Montecarlo 0, Dan 2, Sant Cugat 1, Cornellà 0, Girona 6, Constancia 0, Real Zaragoza 3, Sabadell 0, Fútbol Club Barcelona 3 y Manresa 3, San Francisco 1. Bueno, pues como comentábamos los equipos aragoneses, también primero destacar la victoria del Real Zaragoza que volvía a ganar pues en el campo del colista, que tampoco es fácil, 0-3. Y el equipo de Garcés, pues bueno, que sigue en la parte alta, todavía con opciones para poder meterse entre los 5 primeros, porque están ahí a 3 puntos, bueno, están a 6 puntos, todavía hay opciones. Y bueno, pues la semana que viene, fíjate, tenemos 2 derbis, tenemos un Zaragoza-Montecarlo y un Huesca-Racing. O sea, casi nada. Casi nada. Mójate con esos partidos, porque sí que vemos que en la parte baja está la Sociedad Deportiva Huesca ocupando esa posición 13ª con 24 puntos, a 3 del Nastic. Sí que es cierto pues que el Montecarlo, el efecto Paricio le ha salido de cine, ha sabido pues bueno, cambiar en el momento oportuno de míster, se les ve muchísimo más enchufados. De hecho, pues bueno, yo pude ver los últimos instantes del duelo entre el Racing y el Montecarlo, y el Montecarlo pues los últimos minutos puso en serio compromiso en la portería del gatico del Racing. Sí, Francho, la verdad que, como comentabas, el derbi entre Racing y Montecarlo fue un derbi muy igualado, mucho contacto, mucho físico, muchas segundas jugadas, como suele ser el campo del Racing, muy pocas ocasiones, pero sí que es verdad que, como dices, pues el Montecarlo hasta los últimos minutos
pues tuvo dos ocasiones que podía haberse llevado el partido. Como comentas, pues el Montecarlo sigue puntuando, no pierde y yo creo que está llegando en una dinámica, pues unas sensaciones muy buenas. Es verdad que tiene un calendario muy complicado porque fíjate, Francho, se enfrenta esta semana al Real Zaragoza fuera. Creo que luego recibe al Girona exactamente, que está como las motos, como el Mallorca, que esta semana pues ganaba al Huesca, porque es verdad que el Huesca también compitió muy bien, pero no nos olvidemos que Mallorca y Girona están en la parte alta, que es muy complicado ganar a estos equipos y el Huesca lo tenía muy, muy, muy difícil y bueno, pues al final caía y al final, pues fíjate, es que estamos hablando que hay muchos enfrentamientos directos, Francho, con lo cual este miércoles juega el Gigante de Manresa contra el FC Barcelona. Es un partido que tiene aplazado, que en teoría tiene que perder el Manresa, porque el Barcelona, si gana, se aupa el liderato, con lo cual ese resultado vendría bien para los equipos aragoneses que están inmensos ahí. Y bueno, pues como dice Francho, no es que me moje, yo ojalá no defienda ningún equipo. Lo que pasa es que, claro, al final, pues el Racing, esta jornada juega contra el Huesca, el Racing con un puntito le valdrá, pero es que el Huesca solo le vale ganar. Ahí vemos lo que nos dice el superordenador, y es que el Montecarlo tiene un 5% de probabilidades de descender. Caso contrario es la Sociedad Deportiva Huesca, que le endosa un 69%. Sí, Francho, es que, a ver, es que el Huesca tiene muy poco margen de error, porque es verdad que también puede que tenga un calendario un poco más asequible, pero es que ningún partido es fácil. Es que aquí ya hay mucho enfrentamiento directo, con lo cual el Zaragoza, fíjate que también se va a enfrentar esta semana a Montecarlo, pero es que luego también se enfrenta a Racing, con lo cual puede ser un poquito el juez ahí el Real Zaragoza. Esta semana es muy importante para el Montecarlo porque de volver a sumar y dependiendo de los resultados que hay por abajo, pues podría dar un paso muy importante para la salvación. ¿Aprenderemos alguna vez de los vascos y nos apoyaremos? Pues Porque sí, al Real Zaragoza ahora mismo, ¿de qué les sirve una victoria frente al Racing o al Montecarlo o a la Sociedad Deportiva Huesca? pues sí, Francho, no sé, de verdad que está claro que van a competir el partido, pero bueno, pues como comentamos, a lo mejor pues esa manita para no meter el acelerador, pues a lo mejor también le vendría bien al Montecarlo, que quieras que no, pues lo que me estamos hablando todas estas jornadas, es que el fútbol aragonés es muy importante que se mantengan todos los equipos aragoneses, porque al año que viene, pues si hubiera en cuenta de 4 o 5 equipos, pues hay mucho más margen para los chicos pues estos que están en segundo o tercer año, pues poder jugar en esta categoría que creo que es muy bonita. Y más escaparate para los nuestros, que luego nos quejamos de que la gente se nos marcha por ahí. Bueno, Fernando, pues la próxima semana contaremos con protagonista, esperemos de uno de los equipos que se va a mantener en la categoría, y ya sabéis, los mejores análisis de la Liga Nacional Juvenil y División del Juvenil. Don Fernando Mena, un abrazo. Un abrazo, Francho, buenas noches. Nos vamos después de acabar con el bloque de la juvenil con el femenino. Ahí tenemos a Luis Aranda, pero sin imagen y sin micro. Ahora sí, tenemos ya recuperado. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Luis, con buenas noticias para las nuestras. Pues me parece a mí que yo a él sí que le oía, pero él a mí no. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Mientras tanto, Jandro, ¿nos puedes poner la jornada en esa segunda federación? A ver ahora. Hola, Francho. Ahora sí. Yo te escucho ahora perfectamente. Te escucho. Ahora te escucho. Sí. ¿Qué tal? Te decía que una buena jornada para las nuestras en la segunda federación. Pues sí, buenísima, porque, pues bueno, el resultado del Zaragoza femenino permite, el empate a 0 contra el Rayo Vallecano permite pues que puedan seguir soñando las dos últimas jornadas, ya que la próxima jornada juegan contra el Real Unión de Irún y es primero contra tercero. Está todo ahí mezclado, está ahí todo con todas las posibilidades del mundo. Y la Sociedad Deportiva Huesca, pues con una victoria por 0-3 en un muy buen partido, certifica su
posición ya de privilegio en la categoría que le permite al año que viene volver a disputar la segunda ref española, ¿no? Así que Esperemos que ahora sí podamos contar con una protagonista de la Sociedad Deportiva Huesca. Porque hemos estado toda la temporada sin sí, protagonista, ¿eh? no, seguro que sí, seguro que la próxima semana que ya los nervios están un poco más calmados, seguro que nos atienden. Saben que esta casa apoya al fútbol femenino y apoya a la Sociedad Deportiva Huesca. Ahí vemos los resultados de esa jornada liguera, jornada 24, con ese Badalona femenino que vencía por 4 goles a 0, al igual que el Real Unión de Tenerife, próximo rival del Zaragoza Club de Fútbol Femenino, en casa de las chicas de Roldán, que por cierto ha renovado por el conjunto aragonés. Sí, bueno, a ver, un movimiento, pues, evidentemente tan esperado como merecido, en mi opinión, ¿no? Entonces, pues bueno, se nota que el club zaragozano ya está pensando en el futuro, pase lo que pase en estas jornadas, estén tanto en segunda ref como en primera ref, creo bueno, pues ya llevan una idea bien clara de qué deben hacer o cómo lo deben de hacer, y pues bueno, habla de esa buena labor, ¿no? En cuanto a la semana que viene, pues bueno, vamos a ver pues un tremendo partidazo, ¿no? Como comentabas, Zaragoza Femenino contra Real de Unión de Tenerife. Creo que son dos muy buenos equipos. A mí el Real Unión de Tenerife de centro del campo para adelante me parece un verdadero vendaval. Pero pues bueno, pues al final hay un desplazamiento muy largo, muy incómodo, muy complicado. No es lo mismo jugar a la temperatura de Tenerife que jugar a la temperatura de Zaragoza. Ya conocemos a nuestro amigo El Cierzo, que también suele hacer de las suyas y más en esta época. Y a un partido creo que puede pasar cualquier cosa y creo que será muy interesante. De momento ocupa esa tercera posición que le dejaría opciones, ¿no?, de poder jugar el playoff de ascenso. Sí, eso es que ahora mismo está el playoff directo, está el ascenso directo, está como mejor segundo y luego está también el playoff como mejor tercero. O sea que quiero decir que hay muchas ventanas, hay muchas opciones. Ahora mismo están muy bien posicionadas. Sí que es cierto que creo que nos hubiera gustado a todos, pues bueno, sumar de 3 contra el Rayo Vallecano, pero hay que decir que el Rayo Vallecano, aunque es una entidad que se ha venido bastante a menos en las últimas temporadas, fue uno de los pioneros del fútbol femenino y se estaban jugando el cuello, estaban jugando el descenso. Entonces, al final, pues bueno, entiendo que esas dos cosas, esas dos balanzas, sopesaron por ambas partes, ¿no? La Sociedad Deportiva Huesca, ¿contra quién va a jugar la próxima jornada? Sí, la Sociedad Deportiva Huesca disputará su partido contra las de Lérida, en Huesca. Bueno, Y el pues Zaragoza, como decíamos, contra Real Unión de Irún. dos partidos que jugarán las nuestras en casa y dos partidos que la verdad son pues muy chulos de ver, sobre todo ese duelo directo entre el Zaragoza Club de Fútbol Femenino y el Real Unión de Tenerife. Y en la tercera federación seguimos con el mismo líder, ¿no? Sí, la vida sigue igual. Peñaferranca 1-2 Ebro, le costó ahí al Club Deportivo Ebro en Peñaferranca, como a casi todos los equipos. Valdefierro 4-1 Egea. Espera, os lo analizo yo. El Gancho 0-4 contra Delicias. Zaragoza Femenino 0-7 Real Zaragoza, que hay poco que comentar. Cosmos 0-0 Estadio en Casablanca. La Unión La J de Rey 2 y 2 Next Level Teruel. En una jornada que, bueno, como vemos hay pocas sorpresas, ¿no? Pocas sorpresas. El Zaragoza, que sigue líder. Zaragoza sigue líder con 53 puntos. Ebro segunda clasificado con 51. Y Valdefierro tercero con 50. Hay que recordar pues que evidentemente quedan 2 jornadas y que la última jornada hay un Ebro Real Zaragoza que los dos no pueden ganar. Así que veremos qué pasa en esta penúltima jornada y qué está en juego para la última. La verdad es que está preciosa, la temporada, tanto por arriba como por abajo, porque ahí vemos a la Unión La J que va a intentar meter en el lío al Gancho. Un punto le separa.
Sí, porque, bueno, quedan 2 jornadas y puede pasar cualquier cosa. Rascó un punto la Unión este fin de semana contra Nesle Teruel y bueno, pues lo que hablamos, queda un puntito en juego. La verdad es que ha sido una competición bastante más interesante de lo que yo, por ejemplo, podría haber pronosticado al inicio, pero ha sido bastante interesante, la verdad. Muy rápidamente, Luis, vamos con la preferente. ¿El API Sí, ya es equipo de tercera o no? pues no, Francho, tenemos que dar noticia y es que pinchó el fin de semana. No nos alegramos, evidentemente, No, pero, no, no, pero no. sí que tenemos que dar esa noticia porque evidentemente lo es, ¿no? Que el API pierda es noticia. Entonces, API 1, 2 Cosmos, Huesca 0, 1 Valdefierro y San Gregorio 4, 1 Olivar. Esos fueron los partidos que hemos destacado de la jornada. En la próxima jornada Cosmos contra Zaragoza Femenino, Cuarte contra API y Valdefierro contra San Gregorio en un segundo contra tercero, bastante interesante. Pues si te parece, una vez ha hecho toda la liturgia del análisis de las distintas categorías, hoy tenemos protagonista de excepción, ¿no, Luis? Pues sí, por suerte podemos tener protagonista de fútbol femenino y una rama que creo que está, bueno, normalmente no con todas las luces, ¿no? Suele trabajar tras el telón, entonces hoy le damos la oportunidad de poder expresarse. Pues allá va, Cristina Moreno. Buenas Muy buenas noches. noches. Hola, Un Cris. placer tenerte, Cristina. Hola, Bien dice igualmente. Luis que normalmente pues estamos más al juego, a las jugadoras, al entrenador, pero nadie para da cuenta de quién es esa persona que cuando una jugadora se lesiona salta al campo a darle mimos y cuidados. Y es el caso de Cristina Moreno. Eso es, siempre un poco trabajando lo que digo yo, trabajo en la sombra, pero, pero bueno, la verdad que en este caso con Luis, que también puedo trabajar, siempre valoran mucho nuestro trabajo y eso es digno de agradecer, porque no siempre ocurre en el fútbol. No, la verdad es que es una maravilla, Francho, pero porque al final son gente que vive en su oficio, ¿no? Que viven lo que les gusta y esa parte muchas veces no la analizamos. No sabéis cómo tratan a las jugadoras, con qué cariño, con qué respeto y qué toma de decisión tienen continua, respetando siempre la labor del cuerpo técnico, pero evidentemente nosotros dejando hacer, ¿no? Porque al final, como os digo, o sea, muchas de las jugadoras no os podéis llegar a imaginar los milagros que se llegan a hacer con la carga de minutos, con la carga de entrenamientos y la verdad es que es una bendición poder tener gente profesional en este sector. Pues vaya flores que te ha tirado, Cristina. Sí, sí, totalmente. No, al final lo que dices, si tienes la opción de hacer lo que te gusta, encima en un deporte que llevas viendo desde chiquitita, encima apoyando pues eso, el fútbol femenino y en tu tierra, yo creo que más orgullo que ese no hay. Entonces, pues adelante, a seguir y ojalá se siga progresando y sigamos avanzando y cada vez podamos estar en categorías superiores aquí a nivel de Aragón. Y al final, no sé, creo que se está haciendo muy buen trabajo, cada vez hay más niñas que juegan al fútbol aquí en Aragón, y hay niñas convocadas ya en categorías inferiores de la española, entonces eso es que se está haciendo un buen trabajo desde la base y ojalá se siga así y podamos seguir contándolo, ¿no? Cris, ¿cómo llegas tú a la fisioterapia deportiva? ¿Cómo te da por esa rama? Pues a mí, yo es verdad que terminó el bachiller, no sabía muy bien qué hacer y siempre la fisioterapia pues me había gustado, pues porque de pequeña me había hecho un par de esguinces y ya había conocido la figura del fisioterapeuta y me llamaba la atención. Y eso, a la hora de visualizarme a mí en el futuro, pues no quería tampoco un trabajo que estuviese quieta y siempre me había gustado mucho el deporte y entonces dije, oye, ¿por qué no? Y luego es verdad que durante la carrera pues me di cuenta que la deportiva era lo que realmente me encantaba y pues ahí estoy dándole la oportunidad, ¿no? Porque es un camino duro, ¿no? Em,
Al final cuesta poder ganarte la vida dentro de la fisioterapia deportiva, pero lo que te digo, con ilusión y cuando haces lo que te gusta, pues es que es lo que más valoras. Para que todo el mundo conozca ese esfuerzo, Chris, que tú realizas día tras día, me gustaría que le contases un poco a todo nuestro público en qué clubes estás, en qué categorías estás y cuáles son más o menos tus labores. Porque está Vale. pluriempleada, todo hay que decirlo. Sí. Bueno, trabajo con mi compañero y amigo Juan Luis Nápoles y entre los dos pues nos ocupamos del primer equipo del Egea y en segunda federación. Luego estamos también con el primer equipo del Zaragoza femenino y también nos ocupamos un poquito de la base. Estamos también en fútbol sala, en el Guanapix Intersala también femenino de chicas. Y luego pues en Valdefierro un poco cuidando a todo el club. Así que hacemos ahí un poco un Tetris para cuadrar horarios y llegar a todo, pero eso, sacrificado, pero bonito. La verdad que... ¿Y te queda tiempo para algo, Cristina? Porque mira, Bueno. mira que a mí me dicen siempre, chico, yo no sé, entre tu faena, más luego las narraciones, más... ¿Te queda tiempo para algo? Y digo, pues poco, pero algo me queda, muy limitado. ¿Tú cómo lo haces, Chris? Pues también malamente, pero yo creo que cuando vamos con horarios tan apretados lo aprovechamos más. El ratico que tenemos lo aprovechamos mejor. No sé, yo Son ya lo digo. Como pequeños es un ratos trabajo de que calidad. gusta, eso es. Pequeños ratos de calidad, pocos, pero bueno, pero lo intentamos. Y de todos los equipos, ¿cuál es el que más fácil te pone las cosas? A ver, eso depende del momento de la temporada. Depende también cómo esté el club, el equipo en ese momento. En un momento te podría decir uno, en otro. Depende mucho. También cuando, lo que digo siempre, cuando van las cosas bien todo es muy bonito. Pero el problema es cuando empiezan pues o lesiones y luego encima no se está ganando. Y ahí es donde hay que apretar y cuesta un poco más. Pero vamos, la verdad que tengo mucha suerte porque todos los cuerpos técnicos con los que trabajo este año, vamos, yo no puedo tener más suerte en eso. Son maravillosos. Encima te tienen muy en cuenta tu opinión, lo que les dices, te hacen caso, o sea, no puedo pedir más. Y con los grupos de los equipos también lo mismo. He tenido mucha suerte porque hay veces que te puede tocar un grupo, pues que igual no seas tan afín, con jugadores, con jugadoras, pero en mi caso, la verdad que tengo mucha suerte por ese lado. Entonces facilita bastante. La pena, por desgracia, es que esta temporada te ha tocado ver alguna lesión jodida, ¿eh? Sí. Desde aquí un besico a Titi, a la jugadora de Intersala 10, que ya sabéis, bueno, nosotros hacemos doblete a lo largo de la semana, los lunes con el fútbol, los miércoles, jueves, dependiendo con el futsal, y la verdad es que pues la gran Titina, la buena de Titina, que se volvía a fastidiar esa rodilla ya operada por tercera vez, y me imagino, Chris, que para ti pues un papelón, mazazo, ¿no? La verdad. Para mí, para el equipo, al final es una jugadora importante, pero bueno, al final hay que seguir y para adelante. La verdad que ella lo está llevando de la mejor forma y poquito a poco, día a día. Sabiendo cómo es ella, ya estará preparándose para... Vamos, intervención y ya con el chip. Más, ¿eh? Hay que pararse más que nada. Por eso. Y como eso en todo, ¿no? Porque también con la Sociedad Deportiva de Gea, pues esta semana los veíamos sufrir muchísimo, pero al final sacar esa victoria fantástica, maravillosa, que nos sigue manteniendo con vida. Yo me imagino que tú desde el banquillo, espectadora de excepción y de lujo. Totalmente, la verdad, encima se puso todo muy negro y pues no sé, la suerte que te ha faltado durante la temporada y de repente te apareció y a ver si se puede dar continuidad esta semana y estas 3 últimas jornadas, a ver
por lo menos sí que es verdad que la salvación directa pues tienes 4 puntos ahí, pero bueno, siempre tienes el play-out y si no... No Como sé, mínimo, vamos a ir como mínimo el a... play-out. Como mínimo, Eso es, a que nos luchar quedemos todos que los no puntos. estamos. Eso es, Exacto, eso es. exacto. Pues Cristina Moreno, que nos encanta el conocer este otro fútbol desde otra visión, el saber que sois una pieza fundamental, como dice Luis, ¿no? El tener, en este caso, a las chicas bien cuidadas, haciendo milagros, auténticos milagros, porque son pocos los clubes que se pueden permitir ese lujo, ¿no? El tener en su cartera a unos fisios pues que cuiden tanto y que mimen tanto, ¿no? En este caso, pues bueno, a todo el Club Deportivo Valdecierro y a el resto de equipos que vosotros os manejáis. Que seguiremos de charrada cuando podamos, igual hasta en el 40x20 de futsal. Y hacemos doblete. Un abrazo, Cris. Venga. Un saludo. Oye, encantada, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, Luis, pues la semana que viene más y mejor, esperemos que con una victoria del Zaragoza Club de Fútbol Femenino que apriete todavía más esa zona alta de la segunda federación, y con la tercera que imagino que nos iremos a la última jornada para saber el desenlace final. Jornadas finales. Deseando que lleguen. Venga, pues ahí estaremos. Un abrazo. Bueno, pues finalizado el bloque de femenino, nos vamos a centrar en la preferente. Ya llamamos. Gracias. Que sigue ahí el salón. La chaminera sin encender. Pues mira que ayer apetecía, Rafa. Sí, la verdad es que están los días juntorrones últimamente. Está la cosa un poco inestable como los grupos, los dos grupos de preferente, que semana a semana, pues nada, se han emperrado en darnos vida y en hacernos disfrutar. Sí, la verdad es que sí, que hay resultados para todos los gustos. Bueno, el primer partido tenemos un Sadavense, un Ranillas 3 al final, Sadavense 0, ahí con los problemas del Sadavense de la no presentación, pues se ha ido con 3-0, Pradillano 0, Antiñena 2, un Pradillano que se le está haciendo muy larga esta temporada, Santa Anastasia 2, Gallur 2, pues bueno, Santa Anastasia que ya ha salido de la zona de abajo, Fraga 2, Magallón 1, Magallón que siempre es un rival muy complicado y el Fraga pues que se acaba el partido en casa, Urrea 2, Mayen 3, Mayen que siempre es más fuerte en casa que fuera, pues ganaba en un campo muy complicado. El Inter también conseguía imponerse el campo de San Lorenzo por 1-2, el Borja 4, Peñas Orcenses 1. Rompía la racha, Rompía la racha del Peñas. Sí, así es. Y el San Agustín pues que perdía en casa con la Peña Ferranca. Un resultado cuanto menos llamativo, el campo de San Agustín es complicado. El Xavi sigue a lo suyo, ganando pues 4-2 al Alto Ricón. Entonces, pues bueno, la clasificación, se disputó el partido que estaba aplazado por parte de la Unión Deportiva Fraga, consiguió ganar ese partido y pues mantiene esa distancia de 4 puntos. Y el tercer clasificado pues es el Borja con 50, el Sabiñánigo con 50, pero el Borja todavía tiene un partido menos. Luego pues a partir de ahí Antiñena, Urrea, Mayén, pues bueno, la clasificación ya se va a ir partiendo, ¿no? El Santa Anastasia, pues que al final no va a pasar apuros, aunque les ha costado. Pradillano, que como decimos, pues que le está costando muchísimo este año, lleva 4 partidos seguidos perdiendo. Y ahí en la parte de abajo, pues se ha roto un poquito, ¿no? Porque el Alto Ricón, si bien es verdad que lleva 2 puntos de 15, pues si no se puede despistar, ¿no? Porque le lleva solamente 5 puntos a la Peña Ferranca, San Lorenzo con 22, que venía de 3 empates seguidos, Ranías también con 22, que lleva muy mala racha, y el Sadavense, que como comentábamos, pues parece que está abocado a la desaparición, y la verdad es que es una pena porque pues bueno, es un equipo que lleva muchos años en preferente y por lo menos pues bueno, es un equipo de ahí de la zona, entonces pues la verdad es que es una lástima, ¿no? Esperemos que alguien se haga cargo de ese proyecto, porque después de haber sido filial de la Sociedad Deportiva Huesca, todo parecía pues que bueno, que el club cogía otro empaque, otra historia, y el caso es que pues le ha sentado fatal el haber sido filial y ahora, pues bueno, el estar en estas condiciones que ya avisaba a su junta directiva
y que, bueno, se quejaban de que nadie se hacía cargo, ¿no? De retomar o coger el testigo, pero hombre, un Sadaba sin fútbol, siendo un club histórico que tiene un porrón de años en sus espaldas, no sé, dejar morir una cosa así. Al final, Francho, el fútbol regional requiere de muchísima dedicación. Muchos de los clubes, la mayoría de la gente de la directiva es gente mayor. Pues ha habido cambios, pues bueno, pues parece que en Brea es gente de mediana edad, en la Almunia también, pues bueno, se han ido cambiando. Belchite ha hecho un rejuvenecimiento integral de la junta directiva. En Trías, pues prácticamente todo gira alrededor de César Usón. Entonces al final pues esa gente también tiene familia y hay veces pues que se puede llegar a cansar, ¿no? Son clubes pues que al final los pueblos no son excesivamente grandes, que la gente lo hace por mucho amor, que tienen mucha dedicación, que les cuesta mucho esfuerzo sacar dinero adelante, y luego son poblaciones que tampoco están cerca de ninguna otra población muy grande, porque Sadaba, por muy cerca que esté de Egea, al final Egea da para lo que da, ¿no? Entonces, lo que estabais comentando con el tema de oficios, tú cuando entra la pelotita, pues todo el mundo va al campo, todo el mundo, oye, que hay que, bueno, iba a decir que hay que pintar las líneas, que ahora ya eso ya no se lleva, y cualquiera se ponía a pintar las líneas o a poner 2 cervezas en el bar, pero cuando vienen mal dadas, pues están los de verdad, y hay veces que la gente se cansa, porque yo, que soy de pueblo, me considero de pueblo, mi madre es de Belchite, mi padre es de Martín del Río, al lado de Trías, pues en los pueblos pues ya se sabe, pues fíjate tú, pues este no sé qué, pues este no sé cuántas. Sí, claro. Entonces, pues todo el mundo parece del pueblo de Xabi Alonso, ¿sabes? Todos de Tolosa, todos lo saben, pero luego nadie se pone a trabajar, que no digo que sea el caso de Sadaba, pero sí que es verdad pues que las nuevas generaciones vienen con menos ganas de hacer esfuerzos de forma gratuita y por amor al arte, y puede pasar factura a muchos clubes eso. Desde luego. En el grupo segundo vemos que no pasan tanta factura, por lo que estamos dilucidando en los últimos encuentros. Bueno, tenemos el Alfindén 2, Atlético Teruel 2. Se tuvo que suspender el partido de Herrera al Alcañiz porque el campo de Herrera era una piscina. Teruel B 0, San José 1. San José que baja las aguas, parece que muy turbias. Que tampoco sé muy bien lo que sucede ni quiero meter, pero parece que bajan turbias. El Valdefierro volvía otra vez a imponerse en el campo del Quinto, pues el Quinto que definitivamente pues hace muchas jornadas que se ha deshinchado. Luego el Calatayud pues ganaba con una absoluta solvencia al Calamocha por 9-0. Fuentes 2, Morata 0. Pues el Fuentes también, que está siendo muy irregular. Este partido que lo nombrábamos, que en Montecarlo pues podía apretarle un poco las tuercas, pues el Brea con sus camisetas vintage pues lo sacaba 2-0. No sin sufrimiento, pero al final es un resultado contundente. El Cella que volvió a ganar después de varias jornadas, un Cella pues que en la línea de lo que suele ser Cella de un equipo irregular. Y uno de los partidos que nombrábamos de la jornada, que además tenemos protagonista hoy, es la Muela 1, Valderrobres 0, ¿no? Que era un partido por la parte baja, pues que se llevaba la Muela. Aquí líder destacadísimo el Brea, vuelve a ponerse el Calatayud segundo. Es verdad que con un partido menos por el aplazamiento del Alcañiz. Valdefierro tiene 51 puntos y luego pues a partir de abajo pues ya vamos viendo. Una brecha tremenda, una brecha tremenda ya. Sí, Montecarlo que rompe esta racha que fíjate que con lo mal que iban pues rompe la racha en el campo del Brea. Y el Morata, que me llama la atención porque desde venían por aquí solo habían empatado, ahora han perdido, y nos decía Jorge que no se podían despistar, pues ojo. Y el Quinto que va en caída libre, Cariñena pues que también le está costando mucho, y pues que a la Muela pues que esos 3 puntitos le han venido de maravilla, pues porque fíjate, al Valderrobres a 5 puntos de distancia. Y el Herrera, que a pesar de que lleva un partido menos, pues lo tiene muy complicado. Y el Calamocha, pues que yo creo que está descendido desde que cambiaron de entrenador, que estaban fuera del descenso ya en aquel momento. Ya se dilucidaban cosas complicadas allí en Calamocha. Les costó mucho el logro de ascender a preferente con el equipo filial, pero la verdad es que mantener toda esa infraestructura es complicada, incluso hasta para una ciudad como Calamocha. Si te parece, vamos con
con ese protagonista que tú ya anunciabas del Valderrobres, de los Valderrobres, que no es otro que su jugador, Ernesto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Francho? Muy buenas noches, Ernesto. Comentaba Rafa, ese partido, ya lo hablábamos hace 15 días, que era una final para vosotros, una bala importante frente a esa escuela de fútbol de La Muela, que en su casa es tremendamente complicada de vencer. ¿Qué partidos encontrasteis? ¿Qué rival os encontrasteis? Pues sí, como bien dices tú, era un partido a vida o muerte. Al final te estás jugando la permanencia con un rival directo, que en la ida ya les ganamos en nuestro campo y claro, si les ganamos allí, aparte de superarles, teníamos el gol haber ganado también y tal. Pero bueno, la verdad es que, como dices, es un campo muy complicado. El césped está un poco irregular, hacía mucho aire, que también influye mucho en el juego. Y aparte el partido no nos salió del todo bien. Tuvimos un penalti en el minuto 10 a favor, lo fallamos, luego nos metieron con un gol a balón parado y ya nos costó reaccionar. Sí que en la segunda parte tuvimos varias ocasiones, pero al final no pudimos ni traernos un empate. ¿Qué tal, Ernesto? Buenas. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Un placer saludarte, aunque últimamente solo te vea por la tele, porque hace poco, Francho, no sé si sabes que lo tuvimos en cifras y letras, hay 3 o 4 programas dando ¡Anda! Sí, es no. Un tío televisivo. Gracias. No sé si es un poco también por el cariño especial que os tengo, pues que está Pella ahí, que está Rivero, que estás tú, ¿no? Jugadores que estuvimos en Alcañiz juntos, pero parecía que había un aura en torno al equipo estas jornadas de que parecía que habíais reaccionado y que el equipo iba para adelante. ¿Cómo se ha podido afectar un poco, Ernesto, este resultado, pues, o este revés, y cómo afrontáis ese final de temporada? Porque sí que es verdad que estáis a 5 puntos, que son 2 partidos, pero da una sensación buena al equipo, ¿no? Las derrotas siempre son por poco, estáis sacando puntos con equipos complicados. ¿Cómo encajáis esa derrota y lo que os viene ahora? Sí, pues nuestro objetivo es competir. Al final, el subir de una categoría como es la primera regional, el grupo 4 de aquí de Teruel, a una regional preferente, el salto es bastante grande. Entonces, nosotros tuvimos 3-4 fichajes y luego la base también era bastante del equipo del año pasado. Nos marcamos el objetivo de competir. Al final, lo que queremos es mantener la categoría. Lo que pasa es que, bueno, el salto es complicado y los primeros partidos sí que pecamos mucho de inexperiencia de la misma categoría. Poco a poco sí que nos hemos ido metiendo más en la competición. Hemos estado bastante cerca muchas veces de poder llevarnos los 3 puntos. Y bueno, tuvimos un cambio de entrenador hace 5 partidos y ese cambio de entrenador también nos llevó un poco a tener unas ideas un poco más claras, saber un poco más a qué poder jugar y al final pues va sumando. Lo que pasa es que, claro, tenemos un déficit y un hándicap de puntos de la primera vuelta que pues los tenemos que ir reponiendo. Os va a dar, Ernesto, con lo que queda de temporada para poder por lo menos apretar y llegar vivos a la última jornada, ¿o no? Pues yo confío, yo espero que sí. Yo, llevo muchos años ya en la regional preferente, tengo mucha fe en este equipo, tenemos muy buenos jugadores y espero poder luchar hasta el final. Al final lo que queremos todos, la directiva, la afición, el club, el cuerpo técnico, es luchar hasta que las matemáticas digan lo contrario. Sí que es verdad que tenemos ahora 3 partidos que nos viene el Brea a casa, luego nos vamos a Fuentes, luego viene el Calatayud, que son partidos duros. Pero bueno, siempre que podamos sumar o por lo menos dar una imagen positiva, será algo positivo para el club. Como dice Rafa, alguna vez el Brea tiene que caer, ¿no? A ver si es verdad. Nosotros que pueden venir aquí con suplentes si quieren, no pasa nada.
Yo siempre soy de los que dice que al final cuantos más días seguidos ganando, más cerca estás de perder. Yo eso lo decía mucho en División de Honor porque al final tampoco ganábamos muchos días y no era lo normal. Es verdad que en este caso el Urea quizás sea un poco distinto, ¿no? Y bueno, pues Ernesto, que al final tú tienes la experiencia de cuando fui yo allí al Cañiz, que teníamos un déficit también de, no sé si llegamos a 7, 8 puntos, luego al final lo sacamos muy sobrado. Yo sí que te quería preguntar, Ernesto, un poco a título personal tuyo, ¿no? Porque yo cuando fui al Cañiz, pues te empieza fundamental el primer año, el año de la salvación, luego el siguiente año tuviste muchísimos problemas con el tratamiento de ese que te hiciste del cartílago, que prácticamente te impidió jugar durante todo el año, luego estuviste, si no recuerdo mal, con Alberto en el cuerpo técnico echando una mano. Y ahora, ¿cómo estás otra vez? ¿No? Porque al final han sido como 2 o 3 años un tanto extraños y sí que voy viendo, porque os sigo en las redes sociales, pues que sigues haciendo tus golitos y tus asistencias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás realmente? Pues no te voy a engañar, Rafa, los años al final pesan, y después no lo quería decir yo. Ya me lo digo yo, no te preocupes, sí estoy acostumbrado. Nunca me había pasado que fuera el veterano del equipo, pero bueno, al final algún año te toca. Pues sí, es que al final he sufrido mucho de rodillas. Tengo el ligamento cruzado anterior operado cuando tenía 20 años, hace 4 años también el menisco también estuve operado, luego lo que tú dices, me sometí a un tratamiento para poder regenerar el cartílago y al final, pues esos achaques también de la edad, pues cuentan mucho. Al final lo que te suples la falta de un físico de 20 años con la experiencia a la hora de colocarse, a la hora de leer el partido. Son cosas que vas aprendiendo con la edad. La veteranía. Oye, Ernesto, ¿qué es más complicado? ¿El estar en el cifras y letras o en el campo con el Valderrobres? Pues yo creo que es mucho más difícil estar en la televisión. Al final estás expuesto a que te vea mucha gente y pues puedes tener un poco de inexperiencia. Pero vamos, en el campo de fútbol llevo desde los 5 o 6 años, ya lo tengo más que asumido, el que puedan venir a vernos o que puedas más el hábitat natural que tengo yo. Estaba revisando un poco la clasificación, Ernesto, y sí que es verdad que ha podido ser un revés, pues un poco lo de esta jornada, ¿no? Que decíamos, pero hay varios equipos como Morata, Quinto, Cariñena que vienen con unas dinámicas negativas, que es verdad que os llevan puntos y que ahora tenéis partidos complicados, pero ¿crees que esas dinámicas les pueden pasar factura o un poco por donde pasa los objetivos de la salvación? No sé si os estáis fijando en decir, vale, pues pensamos que a estos 2 les podemos dar caza, aunque realmente hasta que no dependáis de vosotros os da igual lo que hagan los demás, ¿no? Pero como estáis viendo un poco esa fluctuación de equipos, pues lo que te digo, Morata pues coge, hace 4 o 5 partidos seguidos ganando, luego 5 seguidos empatando, ahora pierde, el Quinto que empieza muy mal, de repente se pone muy bien y ahora tiene mala pinta. No sé cómo estáis viendo eso y cómo os anima eso a realmente decir, vale, aunque hemos perdido, nos quedan jornadas y vamos a por ello. El fútbol son rachas, es verdad, y cuando estás en una dinámica buena todo te sale bien y cuando estás en una dinámica mala te meten goles de rebote de último minuto. Nosotros nos fijamos en nosotros mismos. Al final lo que queríamos era ganar este partido para poder salir del descenso, que no hemos salido del descenso en toda la temporada y esta jornada lo teníamos, si hubiéramos ganado no podríamos haber salido. Y al final lo que cuenta es fijarte en ti mismo, en el equipo, ir sumando puntos y el resto, como bien dices, ya irán pinchando. Es una liga que es bastante irregular, tenemos 4 equipos por arriba que son unos monstruos y por detrás cualquiera puede pinchar con cualquier equipo. Es una liga que es muy igualada. Si tú al final vas sumando, el resto de equipos irán perdiendo puntos. Entonces al final, fijarte en ti mismo, hacer las cosas bien y esperar que los resultados acompañen. Pitu Lerga, el entrenador del Belchite, cuando en los años del Olivar, ¿no? Que al final cuando estabas en División de Honor siempre ibas ahí un poco con el agua al cuello. Siempre decía, él tenía una máxima, ¿no? Que tenías que intentar llevar 1 o 2 puntos más que las jornadas que llevas jugando y que eso más o menos
que llevas jugadas, que eso más o menos te va dando la salvación. Si os fijáis en la clasificación, hay 27 partidos jugados, los que llevan más de 27 puntos están fuera del descenso, los que llevan 27 o menos están abajo del descenso. Así que dejo ese dato de Pitu y hay que pelear por tener algún punto más que las jornadas que llevamos, Ernesto. Así que muchísimo ánimo para lo que os queda y a ver si lo conseguís. Muchas gracias, Rafa. Un abrazo, Ernesto. Francho, gracias. Que vaya bueno. Chao. Bueno, Rafa, muy rápidamente, partidos de la próxima semana, que nos digas. Oye, pues yo me iría a ver este partido porque puede ser trascendental. Pues yo me iría a ver el Inter contra el Gurrea en el grupo 1 y el Mayén contra el Fraga en el grupo 2. Y luego pues me iría a ver el Morata Calatayud, aunque sea un derbi ahí por la cercanía. Y luego ese Valderrobres-Brea, ¿no? A ver cómo reacciona el Valderrobres en casa después de esta derrota. Pues Rafa, luego te recupero en la parte final del programa. Un abrazo. Chao. Hecha ya la revisión de todo lo que ha ocurrido en la preferente y sobre todo lo que va a ocurrir, nos centramos en la tercera división, tercera federación, como dice. Doña Laura Ferrer, muy buenas noches. Ahora no, se ha ido. No sé llamármela. A ver si tenemos a Laura Ferrer recuperada y si no, pues tendremos que hacer un análisis de los resultados. Lo que sí que os tengo que dar es hacer un anuncio. Ahora tenemos a Laura Ferrer. Pues mira, ya te hago el anuncio. Que voy a narrar el Cuarte Calamocha a Go Televisión. El partidazo de la jornada, sin lugar a dudas. Sí, señora, pues venga, por fin la tele pública se va a centrar en la tercera con ese duelo que me imagino, Laura, que va a devenir todo, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque quedan 4 jornadas, lo que es lo mismo 12 puntos, y ahí prácticamente se va a aclarar casi todo para conocer quién será el campeón y que, por supuesto, bueno, pues el Calamocha, salvo el Catombe, va a estar ahí disputando el playoff. Luego faltará saber pues esos puestos, ¿no? Porque no es lo mismo tampoco quedarse segundo que tercero que cuarto y que eso te puede dar un plus de ventaja. Pero bueno, pues me alegro un montón y muchos nervios se esperan para ese partido. Sí, veremos a ver. Me tienen que confirmar si se hace en el campo o no, pero yo creo que va a ser una fiesta de nuestro fútbol y bueno, y la Grada FM estará ahí presenciando y poniéndole voz a ese partidazo, como tú nos pones todos los resúmenes durante toda la temporada de esta jornada 30 en este caso, donde hemos tenido de todo, Laura, y como tú dices, se empieza a ver que pesan las piernas. Pues sí, ya pesan las piernas porque pesan para el fútbol y para los profesionales, como siempre digo, en tercera división son profesionales a todos los efectos, salvo el tema económico sobre todo, por encima de todo, porque entrenan, trabajan, estudian y dan la cara pues todos los fines de semana, como no van a pesar las piernas. Pero de cualquier manera, como decimos, quedan 4 jornadas, 12 puntos en juego y si te parece comenzamos por la derrota del Belchite o lo que es lo mismo la victoria del Club Deportivo Robles que la hacía por 1-2. Un paso atrás del Belchite en esa lucha por eludir el descenso. Veremos a ver lo que pasa porque estamos pendientes también y tocamos madera de los equipos que no queremos que desciendan de categoría, pero lógicamente eso es un paso atrás. En el minuto 19 se adelantaron los oscenses, de penalti llegó el 0-2 y el Belchite lo siguió intentando con todo. Y fíjate que era el minuto 31 cuando Adrián Nieto hacía ese 1-2. Quedaba mucho todavía, quedaba toda la segunda parte y parte también de esa primera parte, pero al final ese 1-2. Victoria para los monegrinos. El Huesca B que recibía el Cuarte y el Cuarte que sigue por esa senda de no perder ni un partido. Es que esto se acaba así, pues yo creo que va a ser, vamos, no sé, en todas las competiciones nacionales no sé si queda alguien aparte del Club Deportivo. Pues ellos y el filial de la UDL. Pues fíjate. O sea que son los dos únicos equipos con un rosco en partidos perdidos. Que todavía no conocen
la derrota. Pues veremos a ver lo que quedan en estas 4 jornadas con ese interesante, como anunciabas, cuarte Calamocha para la próxima jornada. Diego se adelantaba para el conjunto, para el filial ostense, y Rodrigo Tapia pues empataba para el Club Deportivo Cuarto, que como decimos sigue el líder, invicto, y un partido bastante disputado, y con ese reparto de puntos que el Huesca pues se mantiene todavía también en esos puestos de playoff, marcando con 50 puntos la 5ª posición. De hecho, uno de los perseguidores de la Sociedad Deportiva Huesca, el Caspe, empataba 2 en Cariñena y ahí se dejaba un punto cada equipo. Un punto cada equipo, bueno, empate a 2, porque además empezaba marcando el Cariñena, eso sí, en gol de propia meta para el Caspe, es decir, que Arbelló no lo quiso, pero marcaba ese 1-0 para el Cariñena. Javier Manín ponía el 1-1 y luego Hugo Romano se adelantaba al Caspe. Y el definitivo 2-2, pues Alberto Sanz marcaba ese definitivo 2-2, en un Cariñena también que sigue en posiciones de descenso, pensando también en lo que pueda ocurrir en las próximas jornadas, y el Caspe, que está fuera de momento a 3 puntos, que son los precisamente con 47, y el Huesca B, que decíamos que marca la 5ª posición. De hecho, el Calamocha, que sigue persiguiendo al Cuarte, victoria en Jumaya 1-0 frente al Illueca. Efectivamente, 1-0, un Calamocha que recortó 2 puntos después de ese empate del Cuarte frente al Huesca, 2 puntos al líder, como decíamos, con el único tanto de uno de los destacados esta temporada como goleador, que no es otro que Daniel Torcal, que es seguro del gol, y Llueca que apura esas opciones también de salvación. No pudo sacar ni llevarse nada positivo de Jumaya, Francho. Y si estáis viendo bien, no es un resultado de tenis, es el Atlético Monzón 7, Casetas 2. Bueno, festín de goles en el Isidro Calderón a costa de un Casetas entregado con ese 3-0. Era el minuto 30, ya perdían por 3-0 hasta el 3-1, y luego ya fueron cayendo los goles prácticamente todos en la segunda parte. Es que fíjate, el Casetas pues realmente ha encajado 51 puntos, ha marcado 29, es un bastante lastre, ocupando esa penúltima posición con 22 puntos, y quedan 12 en juego. Y bueno, pues está pagando también. Es verdad que tiene una idea de juego pues vistosa, tratando de hacerlo lo mejor posible, pero el Monzón se mostró muy superior, y como digo, se vinieron abajo con ese 3-0, a pesar de acortar distancias con ese 3-1, fueron cayendo los goles, y el Monzón, ojito, que está a 2 puntos del Calamocha, dependiendo de lo que pase con ese partido del Cuarte Calamocha, pues ahí puede haber o pueden pasar cositas en estas 4 últimas jornadas. Como cosas pasaron en el Endaiza con el Andorra, que recuperaba la zamarra de Segunda División B, esa mítica, con el Endesa en la pechera, pero le valió de poco, 0-2 frente a un Épila que sigue en esa zona alta de la tabla clasificatoria. Pues mira, un Andorra que se ha sumado a la jornada retro, ¿verdad? De esta pasada jornada en primera y en segunda división, y como dices, pues no le dio para sumar algo positivo, algún punto frente a un Épila que se mantiene firme en ese orden defensivo y en ese acierto de cara al gol. Y como decimos, pues gran temporada del Épila, porque siguen cuartos con 57 puntos a falta de 12. Complicado que se le pueda escapar al jugar el playoff, ¿no, Francho? Muy complicado. Al que parece que sigue dando guerra y lo sigue intentando es el Zuera, 1-1 frente al Tamarite. Sí, lo puede intentar, pero realmente tienen 15 puntos, quedan 12, pues bastante complicado, cuando el Andorra con 30 puntos es el que de momento marca la salvación, y el resto de equipos esperando, como decimos, lo que pueda ocurrir con los dichosos arrastres. Sírvase la expresión. Pues sí, el Club Deportivo Fuera, que estuvo a punto de dar la sorpresa en la Colomina, fueron ganando 0-1 hasta los instantes finales, porque el gol llegó prácticamente cuando finalizaba el encuentro, así que el Tamarite fue el que rescató un punto en el partido. También empate entre el Utrillas y el Club Deportivo La Almunia, aunque según nos llega de Utrillas no están nada contentos con el arbitraje. Bueno, lo que sí podemos decir que el Utrillas desaprovechó una ventaja de un 2-0. Y a veces decimos que ponerte 2-0 a veces es un poquito peligroso, ¿no? Porque parece que tienes el partido ganado, y no es así. Se levantan muchos 2-0.
Y bueno, pues llegó a marcar hasta el 3-1, luego llegó el 3-2 y el 3-3 que llegó de penalti, quizás en esta última jugada. Bueno, pero ya digo que el Utrillas desperdició una ventaja de 2-0 en el partido. Y el Binefar, que también se sumaba a esa jornada retro, la verdad es que con todo ese plantel de zamarras que tienen los del Aragón Oriental, perdían por 1-0 frente al Almudévar, un Almudévar que sigue a lo suyo. Sí, siempre es muy difícil y complicado puntuar en la Corona. El que se lleva los 3 puntos o algo positivo se lo tiene que currar y muy mucho. Y un Almudévar que, como decimos, bueno, pues llegó el gol en el minuto 86, Javier Tabernero, que saltó además desde el banquillo, fue uno de los cambios que hizo José Carlos Gallego, y un Binefar que cortaba esa racha buena de resultados. Ahí tenemos la tabla clasificatoria con el cuarto líder, 68 puntos, 65 el Calamocha, 63 el Monzón, y ahí ya hay brecha con un Épila con 57 que le lleva 7 a la Sociedad Deportiva Huesca. ¿Esa quinta plaza, tú crees, Laura, que puede peligrar? Hombre, el Caspe está a 3 puntos y faltan 12. Quiero decirte que es verdad que bueno, pues el Huesca B tampoco tiene esa presión como otros equipos al ser un filial. Lógicamente ha tenido buenas rachas de resultados a lo largo de la temporada, pero el Caspe yo creo que se tiene que sentir obligado a ocupar esa plaza, pero ya sabe lo que puede pasar en fútbol, puede pasar de todo, pero ya digo que tan solo le separa 3 puntos. Y ahí vemos en esa zona baja, a ver si nos lo pone Jandro, sí, el Robles que coge aire con esa victoria. Sí, son pero ya 35 puntos. Ahí tenemos, a partir de ahí empieza el problema, en la posición 12ª con Illueca 31, Andorra 30, Belchite 28 y Cariñena 28. Y luego ya Utrillas 25, Casetas 22, que como decimos, Izuera con 15. Así que vamos a ver lo que ocurre la próxima jornada. En cuanto, bueno, ya hemos hablado de ese cuarte Calamocha, que desde luego es el partido de la jornada, pero por la parte baja, bueno, hay un Zuera Utrillas. El Utrillas, pues bueno, pues tratará de lograr los 3 puntos, ¿no? Ante un club deportivo fuera que desde luego no va a bajar los brazos hasta el final, pero ya sabemos lo que es esto el fútbol. Cuando alguien se juega uno más que otro, bueno, pues suele ocurrir lo que suele ocurrir, ¿no? Y luego hay un interesante Binefar también, Monzón, ojo. Y el Caspe que va a recibir al Almudévar, ahí está también una de las claves. Y el Huesca B, lo tengo por aquí, el Huesca B tiene que viajar hasta Robres, a San Blas. Duelos complicados, ¿eh? Sí. O sea que. Y el Illueca reciba al Cariñena. Ojo y también con ese partido. Illueca Cariñena. Pues la semana que viene, Laura Ferrer nos analizará todo lo que ha ocurrido en esta próxima jornada, que como veis está apasionante, y esperemos disfrutar con las cámaras de Aragón Deporte, con las cámaras de Aragón Televisión, de ese cuarte Calamocha. Todo por decidirse. Veremos a ver si el cuarte sigue con el Rosco y ya con una ventaja suficiente. El rosco bueno. Porque si dice Rosco, el Rosco normalmente es un cero patatero y no. Bueno, pero le vale el empate, ¿eh? Le vale el empate, Laura. Sí. Sigue valiendo el empate. Está en una posición tan cómoda que le vale el empate al cuarte para, bueno, tener ese colchón de puntos sobre el Calamocha y llegar a esa parte final. Todavía restan bastantes puntos, pero yo estoy seguro que va a ser un partido apasionante. Lo viviremos contigo. Un abrazo, Laura. Venga, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Después del bloque de la tercera, nos centramos en la segunda federación. Y ahí, amigos. Tenemos ya a Rafa. Gracias. Buenas noches, Rafa, de nuevo. ¿Qué tal, Plancho? Pues la verdad es que jodido, ¿eh? El tema de la segunda federación, porque tenemos de cal y de arena, y esto que esta jornada no nos podemos quejar. Ha habido igual ha sido la mejor jornada que hemos narrado desde el principio de. Desde luego. Desde el principio de la liga, porque es que todos los resultados, fíjate, el Egea se imponía al Real Unión, que parecía un intocable, un partido que se ponen 2 veces por detrás. Ya nos comentaba antes la fisio, ¿no? En la parte del femenino,
pues que la suerte que les había resultado esquiva, pues que la habían tenido esta jornada, y son 3 puntos de absoluto oro. El Ebro, que se imponía al final en el último minuto al Beasaín y que le hace todavía pues tener ciertas aspiraciones, aunque sean muy remotas, luego la maquinita nos lo dirá, de al menos jugar el playoff. Esa Amorebieta 1, Guernica 2, Baskonia 4, Mutilvera 0. El Deportivo Aragón, que caía con el Alavés B, yo estuve viendo el partido y a mí el Deportivo Aragón me parece que hizo un señor partido en un ambiente muy complicado, muy frío, una primera parte en contra del aire, que es verdad que le sacan 4 córneres seguidos o 3 córneres seguidos, en el tercero les hacen el gol, pero tienen un par de ocasiones con Tobajas, y luego la segunda parte consiguen empatar el partido y cuando mejor estaban les hacen el gol. La verdad es que fue una pena porque podían haber rascado algo. La Unión Deportiva Logroñés, pues que se imponía en casa al Sestao River. El Náxara, que le ponía la puntilla a la Sociedad Deportiva Logroñés y que además ampliaba la distancia respecto al puesto de play-out que ocupa ahora el Egea. Un Náxara que está haciendo un temporadón, y felicitar desde aquí a Arturo Guerra porque sinceramente está haciendo un partidazo. El Utebo tenía un partido complicado también en casa frente al Eibar, que empató 1-1. Y el Tudelano pues se imponía en casa con solvencia a un Alfaro que junto con el Zaragoza B pues están muy descendidos ya. Están descendidos totalmente. Yo le puse voz al Club Deportivo Ebro Beasaín y la verdad es que bueno, el Ebro enseguida pudo encarrilar el partido. Si el colegiado hubiera tenido a bien dar por válido el gol que se inventó que había sido un fuera de juego de Kevin Soeiro, a partir de ahí, pues bueno, lo que hablamos siempre, ¿no? Un palo también de Kevin Soeiro en una segunda jugada, y un Club Deportivo Ebro que se agarró a la épica con un Mateo Lite que con un 0-0 para un penalti se sacó una mano cambiada fantástica, y cuando ya parecía que iba el 0-0 a campear en el marcador, un centro en el 88 que remataba Javi Hernández acababa en las redes, y victoria para los arlequinados, una victoria que aparte de darles muchísimo oxígeno, pues los pone muy cerca de las posiciones de playoff. Nos estaban pasando antes la clasificación y la verdad es que ha sido una pena esa mala racha que ha tenido el Ebro, que se pegó 4 semanas sin ganar, porque les hubiera puesto en dinámica de playoff. De hecho, lo comentamos, que hubo un momento en el que parecía que el Ebro se iba a meter y que el Utebo iba a salir, y han dado un poco la vuelta a las dinámicas, ¿no? El Ebro, ahí lo tenemos. Y bueno, pues yo creo que se va a quedar. Yo creo que se va a quedar así la cosa, que no va a haber mucho cambio. Yo creo que el Utebo le va a costar mucho quedar más arriba en las posiciones del playoff. Y bueno, el Real Unión yo creo que va a ascender campeón. Ya está ascendido. Es verdad, por las jornadas que quedan. Y bueno, pues fíjate los porcentajes. Ya están ahí matemáticamente, y el Ebro pues tiene un porcentaje muy pequeñito. Y a partir de ahí, pues bueno, a mirar para abajo. Y el Egea, pues veremos a ver. Pues yo creo que al final esto les tiene que dar ese soplo, ¿no?, de aire, esa parte de confianza, y es un poco, Francho, lo que veníamos advirtiendo en estas 4 jornadas, pues que habían tenido Alfaro, Zaragoza B, habían tenido Náxara, habían tenido Sociedad Deportiva Logroñés. Lo comentamos la semana pasada con el futbolista de la Sociedad Deportiva Egea, que cuando no tienes la presión de tener que llevar la pelota, es más fácil defender que atacar. Y pues bueno, el Egea ha conseguido ganar. Pues ojalá tenga más partidos de este tipo en los que no tenga. Pero a la épica, Rafa. Sí, pero que al final es lo que hablábamos. Tú juegas con el Náxara en casa y te crees que tienes que jugar bien, te crees que tienes que tener un 70% de posesión, y al final lo que tienes que hacer es ganar. Es que vas a la Ciudad Deportiva y te piensas lo mismo, y al final lo que tienes que hacer es ganar. Es que recibes también al Alfaro o vas al Faro y lo mismo. Entonces al final, ¿qué pasa? Que son situaciones muy complicadas de gestionar. Cuando tú estás ahí, juegas con rivales que tienes la obligación de ganar, y el rival pues a lo mejor te espera más, son muy complicadas, y tiene muchísimo mérito haberle ganado al Real Unión con una dinámica desastrosa que llevaba el Egea.
No, desde luego, se metía ahí en un follón muy gordo. Y por parte del grupo tercero, la Unión Deportiva Balbastro, pues que hacía los deberes, conseguía esa victoria por 2-0 frente a el Porreres y bueno, pues que está muy cerca también de la posición de play-out. Todo, pues no te voy a decir que esté en sus manos, pero sí que es cierto que se va a enfrentar con rivales directos en estos últimos encuentros. A mí se me antoja complicado que ninguno de los dos equipos se salven automáticamente. O sea, yo los veo más peleando porque los dos están a 4 puntos, pero es verdad que el Barbastro ahora está descendido. Pero bueno, es lo que hablábamos. Al final, si te metes en el play-out, no es lo mismo la competición que has llevado en segunda que la que llevas en tercera, porque no tiene absolutamente nada que ver. Y en ambos casos llegarían al play-out haciendo un final de temporada más que digno, sobre todo el del Barbastro, ¿no? Que ha sufrido más, con lo cual no es lo mismo que te metas en el play-out en la última jornada sin haber pisado ni una semana el descenso con una mala dinámica que la que llevan, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver un poco cómo van esas jornadas. Y yo confío, estaba Dani Martínez esta semana pues hablando de que hasta el final, pues ojalá, aunque el ordenador no quiera, nosotros confiamos en el Barbastro y en el pelao de que va a hacer magia y yo creo que por lo menos van a jugar el play-out. El ordenador puede decir misa, pero nosotros confiamos plenamente en Dani Martínez y en su equipo. Todo depende un poco de lo que vaya a hacer el Ibiza la próxima jornada y bueno, y lógicamente que el Barbastro consiga esa victoria, ¿no? Consiga esos 3 puntos. Si te parece, porque nosotros siempre hemos sido y vamos a seguir siendo, estén donde estén, en la categoría que estén, la voz de nuestro Logroñés, de nuestro amado Logroñés, al menos de mi amado Logroñés. Hoy hablo de esas voces autorizadas durante mucho tiempo en Play Logroñés. Dani, ¿estás por ahí? Muy buenas, Francho, buenas, Rafa. Volvemos a estar subidos a la grada. Pues, amigo, iba a decir compañero, algún artista del engendro nos decía, esto es cuando el Logroñés se baje, ya no se acordarán de ellos. Pues mal van esta gente, los que se piensen que nosotros nos vamos a olvidar del Logroñés, no tienen ni en sus mejores sueños. Pero sí que es cierto que nos sorprende mucho el ver una caída libre del conjunto blanquirrojo, ¿no? Mucho empate y al final, pues bueno, os habéis visto en esa zona baja, al igual que la Sociedad Deportiva Egea, ¿no? Y parece que no salimos del pozo, Dani, que tú que estás ahí, que lo sufres y lo vives todas las semanas, ¿qué le está pasando al equipo? Bueno, pues si realmente lo supiéramos, yo creo que le habríamos puesto ya remedio, ¿no? Al final es una situación muy complicada, no hemos ganado en toda la segunda vuelta, creo que tenemos plantilla y jugadores de sobra para estar mucho más arriba, para no estar sufriendo. De hecho, bueno, en la primera vuelta pues estábamos incluso en playoff de ascenso y sí que es verdad que las sensaciones no eran buenas porque el juego no era muy allá, pero por lo menos pues ganabas y parecía otra cosa, ¿no? Creo que el equipo pues se ha desinflado, ha entrado ya en una dinámica muy negativa y luego, bueno, pues sabemos que hay jugadores que ya tienen contratos hechos para el año que viene con otros equipos, que están, yo creo, ya pensando en otras cosas y esto pues evidentemente nos desilusiona y nos deja muy tocados, pero bueno, independientemente de eso hemos seguido apoyando al equipo, yendo a los desplazamientos y el otro día en Nájera pues prueba de ello es que estuvimos cerca de 300 aficionados y bueno, pues hay que seguir apoyando y estemos en la categoría que estemos, pues ahí vamos a estar. Hola Dani, nada, lo primero es encantado de saludarte, de conocerte y lo segundo, darte las gracias por dar la cara, ¿no? En situaciones tan complicadas, porque al final no siempre la gente cuando van mal dadas se ofrece a salir porque has dicho una frase, yo como entrenador que he sido, porque ya estoy retirado, he vivido años
muy bueno, y al año siguiente un año en el que no te sale nada, en el que se te lesionan los 3 o 4 mejores jugadores, en los que pierdes de 30 partidos, pues pierdes 12 por la mínima. Y dices, ¿y qué le pasa al equipo? Y dice, joder, pues es que si lo supiera le pondría solución, ¿no? Entonces, pues bueno, primero, insisto, darte las gracias por dar la cara. Y bueno, estaba aquí ahora repasando, es verdad que de las últimas 10 jornadas solo habéis sacado 4 puntos. Evidentemente eso es absolutamente demoledor y muy significativo. Y si te descuidas, pues bueno, como has dicho, en la segunda vuelta pues no habéis ganado ningún partido, pues son solo 4 empates, ¿no? Pero al final puede ser que, porque por ejemplo nosotros lo estamos viviendo con el Tarazona, ¿no? En Aragón, que está en Primera Federación, que quizás sea una categoría que no le corresponda respecto a los demás, ¿no? Pero que el año pasado se hicieran unas expectativas tan altas, que se jugara el playoff, que se hiciera un buen playoff, que prácticamente se escapara el ascenso casi al final, que habéis estado en Primera Federación. Realmente se ha podido vivir a una sociedad deportiva logroñés en un ámbito que no le correspondía por haber 2 equipos, digamos, muy potentes dentro de la misma ciudad y eso se esté pagando, o no tiene nada que ver y son otros los motivos. Bueno, a ver, al final yo creo que cada año cambia la plantilla pues prácticamente en su totalidad, ¿no? Como la mayoría de equipos de esta categoría. Te tienes que estar reinventando constantemente. Sí, evidentemente coincidir con otro equipo en la ciudad pues te quita muchas veces posibilidades de fichar a jugadores de la zona, hace que tengas que mirar mucho más el mercado, que tengas que acertar con los pocos recursos económicos que tenemos y bueno, pues eso siempre te limita, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya te digo que la plantilla no era para estar sufriendo así, creo que teníamos una plantilla para mantenernos tranquilamente y que han salido mal muchas cosas, ¿no? Creo que para empezar no se acertó con el entrenador, se dio confianza a Cantabrana, que era en su día el segundo de Pouso, y creo que era un entrenador sin experiencia y bueno, pues ha habido cosas en las que se ha notado mucho, creo que se ha tardado mucho en echarle. Y ahora, pues bueno, volvió Albert Aguilá, que fue con el que conseguimos 2 ascensos consecutivos en su día. Un entrenador que hizo historia en este club, que venía con ganas, con ilusión, pero creo que bueno, vino muy tarde, entró el primer partido el día del derbi, nos meten 5. Luego hemos tenido partidos muy complicados, partidos contra rivales directos que no hemos sabido afrontarlos, que te dejas puntos. El día del EGA creo que somos superiores, pero bueno, entre el viento, que el equipo no tiene gol, acabas empatando a 0 y al final, pues bueno, son muchas oportunidades desperdiciadas. Creo que el equipo ya mentalmente está fuera y pues todo suma, en este caso resta, pues para que estemos abajo y que no seamos capaces de levantar cabeza. Es que viendo los números, tú que eres muy de números, Rafa, estabas hablando del rey del empate en esta segunda federación. Es que el Logroñés lleva un montón de partidos, no sé si me falla la memoria, pero son 13 o 14 partidos, 13 o 14 empates, que eso es una salvajada. 13, lleva 13 empates, es el equipo que más, no, mira, el Ebro lleva 16 empates. Pues mira. O sea que el Ebro ha perdido solamente 5 partidos. Yo creo que ha dado ahí que ha dado Dani con la clave, ¿no? Que hay un aspecto que es el aspecto mental, en el momento en el que el futbolista se desconecta, prácticamente da igual da igual el entrenador, da igual el rival, porque el jugador está desconectado. Es verdad que bueno, pues se tiene que presuponer cierta profesionalidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de los futbolistas, pero al final que si se dejan llevar, pues evidentemente es un problema. Pero bueno, yo creo que al final, pues aprender de los errores, que hay veces que apostar por gente que no tiene experiencia no tiene por qué ser una mala decisión. La Sociedad Deportiva Huesca este año ha hecho a un entrenador que a mí me parecía un buen entrenador para terminar haciéndolo peor los que han venido detrás. Y hay muchas veces que se dice que para aprender perder. Yo también soy de los entrenadores que dicen, no, es que esta derrota nos va a venir bien. No. Tú gana y analízate, que es mejor analizar no ganando.
Pero bueno, sí que es una pena porque es verdad que se ha disfrutado mucho de la Sociedad Deportiva Logroñés estos años. El año pasado yo creo que fue cuando estaban Iván Castillo, estaba Raúl Rubio, que son muy nuestros y los seguíamos muy de cerca, y bueno, la verdad es que ha sido un poco una pena. Entonces, pues ya no queda mucho más que bueno, estamos aquí hablando, pero que estáis a 3 puntos. A 3 puntos, sí, es que realmente el play-out, que al final es a lo que estamos aspirando, pues Egea, Beasain y Logroñés, incluso yo creo que la Mutil Vera, que creo que también lleva 30 puntos, le para un poco más lejos, pero es que hay 3 equipos para una plaza de play-out. ¿No creéis, Dani? La verdad es que no, pero no porque no queramos creer, ¿no? Al final ha habido muchos partidos, muchas finales que lo has tenido ahí y siempre tiendes a confiar, pero es que el equipo no nos transmite eso, ¿no? Nos transmite una falta de intensidad increíble. Hemos perdido casi todos los duelos directos en esta segunda vuelta. Entonces, es que no creemos ni que podamos ganar al filial del Zaragoza el próximo día en las Gaunas. O sea, es que suena increíble, pero es que es así. O sea, ellos por lo menos se les ve que han ganado partidos, que están pues desplegando en la medida que pueden su juego. Es un equipo que al final va a venir pues sin nada que perder, ¿no? Es un filial con ganas de jugar en un campo como las Gaunas. Y nosotros, pues es que venimos de lo contrario, de que no, si tenemos que generar nosotros nos cuesta mucho. No sé, somos un equipo ahora mismo muy previsible, solo llevamos 20 goles en esta liga, que son unos números bajísimos, 20 goles a favor, y en contra llevamos pocos, pero porque ha habido, como antes comentabais, mucho empate, pero mucho empate a 0. Entonces, bueno, somos un equipo que si defendemos bien, pues te puedes llevar un punto, pero es que nos cuesta muchísimo ganar. O sea, para ganar no tenemos que encajar y tener la suerte de marcar uno. Entonces, ya te digo, estamos muy, muy tocados por eso, porque es que el equipo tampoco nos transmite la confianza de que podamos ganar ahora mismo a nadie en esta liga. Y muchos partidos que se han mantenido la portería a 0 gracias a Quique Rollo, al cancerbero, que uno de los, pues yo creo que una de las joyas que tiene el Logroñés actualmente en la plantilla. Sí, totalmente. Creo que la primera vuelta lo que nos hizo un poco estar arriba y sacar muchos puntos fue precisamente el buen estado de forma de Quique, que precisamente pues el otro día pues el primer gol del Nassar es una cantada suya en un córner que hace una mala salida y propicia que nos marquen el primero, ¿no? Evidentemente, bueno, sin los puntos que nos ha dado Quique estaríamos todavía mucho más abajo, no hay que recriminar nada, pero bueno, sí que te puedo decir que no está al nivel de la primera vuelta, ni mucho menos, porque al final, pues bueno, esto es como todo, ¿no? Y los jugadores se contagian y ahora mismo están contagiados pues de la mala situación y no sale nada. Es que al final lleváis 39 goles en contra que estabas comentando, pero 5 los hicieron en el día de Logroñés, ¿no? Fueron 5. Sí, es que al final son 34 goles en contra en 30 partidos, que tampoco es, o sea, es que es una media de gol. Es para estar más arriba, pero bueno, es verdad que el Zaragoza B no es un buen rival ahora mismo. Lo comentaba yo en la previa, estuve viendo el partido el domingo en la tele y a mí el Zaragoza B me gustó y además lo vengo comentando desde hace muchos días que muchos días el filial del Zaragoza ha merecido mucho más, a pesar de todo lo que le ha tocado vivir tirando jugadores para arriba, luego no jugando, ha merecido mucho más y es verdad que ahora mismo es un rival complicado para sacarlo. Pero bueno, también es verdad que es un rival que va a salir a jugar y que bueno, puede dejar más espacios y esa carencia de gol que a lo mejor tiene la sociedad, la Sociedad Deportiva Logroñés, lo digo bien, pues a lo mejor en algún espacio o en alguna falta de picardía o de veteranía, pues poder aprovecharlo, ¿no? Pero la verdad es que se hacen duras las temporadas así, porque al final yo creo que ante todo tiene que haber profesionalidad por parte de todo el mundo. Lo estábamos comentando antes en la regional preferente de un equipo que ha desaparecido, pues que al final
Hay gente que está y luego se marcha, pero hay gente que siente el Logroñés, que siente el Málaga, que siente el Zaragoza, que es parte de su vida, es un protocolo del domingo de ir a comer, ¿no? Y que al final hay que tener un poco de respeto y morir con las botas puestas, porque evidentemente hay gente que se merece un respeto, y eso yo creo que está por encima de que entre la pelota o no entre. Por lo menos del que te paga la nómina, ¿no? Es lo mínimo que se le puede exigir a un futbolista, en este caso, que al final es un empleado del club, no estamos hablando de otra cosa. Y Dani, futuro, ¿qué va a pasar con nuestro Logroñés? Pues no lo sé, Francho. Primero tenemos que acabar la temporada, ver pues cómo terminamos. Yo, vaticino el descenso, claramente. Pero bueno, como bien habéis comentado, pues por puntos todavía tenemos opción de poder estar en el play-out, que igualmente creo que si entráramos nos eliminarían, porque creo que somos el grupo más flojo de los 4, sinceramente. Pero bueno, sí, hay que lucharlo lo que queda. Nosotros vamos a seguir yendo y a ver qué pasa. Y luego, pues imagino que la directiva tendrá que plantear una asamblea, comentarnos un poco la situación del club, qué tienen pensado. Porque bueno, tú ya sabes que nosotros nunca hemos sido una afición de categorías. Si hay que estar en tercera, se está. Lo que pasa que, también queremos ver proyecto, queremos ver ambición y no conformarnos con lo que nos venga, ¿no? Porque al final, cuando quieres ser referente de una ciudad como Logroño, pues tienes que proponer algo más que ir tirando año a año, y en ese sentido creo que la gente pues está espabilando. Hemos demostrado que podemos tener un proyecto ambicioso, hemos llegado a ser referentes estando en Primera Federación. Y pese a todas las trabas que nos han puesto en esta comunidad, pues hemos hecho grandes cosas, ¿no? Hemos jugado contra el Depor, ganado al Depor, jugado contra Castellón, contra equipos que ahora pues están en segunda, algunos en primera, y pues hay que intentar seguir esa vía, como han hecho nuestros hermanos de Unionistas, ¿no? Que están haciendo un gran trabajo, y intentar coger las cosas positivas de este modelo y a ver si somos capaces de darle la vuelta, porque evidentemente pues venir de un año en el que casi asciendes otra vez a Primera Federación y el año siguiente pues te la pegas como nos la hemos pegado, evidentemente es muy duro, y hay que cambiar cosas. Sí que es verdad que, a ver, los que seguimos un poco lo que es la actualidad, ¿no?, del club, y los que lo queremos, pues te das cuenta que esa temporada en Primera Federación, la segunda temporada, supuso un esfuerzo económico muy grande para el club, es una rémora. Luego sí que es verdad que en Segunda Federación, pues se consigue aunar un buen proyecto con jugadores cercanos, fichando, pues en nuestro caso, con varios jugadores aragoneses que rindieron mucho y rindieron muy bien, y de hecho pues los estamos viendo ahora en equipos de Primera Federación, pues siendo punta de lanza. Y quizás esa salida de Pouso que optó él, ¿no?, por salir, pero que luego lo ves que se te va al Sestao River de director deportivo. No sé, es como una serie de elementos, también el fallecimiento del Presi, una serie de elementos, ¿no?, que han condicionado un poco lo que ha sido el devenir, ¿no?, de esta temporada tan aciaga para el Logroñés, y menos mal que seguís teniendo gente que intenta levantar el proyecto, ¿no? Tanto la directiva como vosotros como afición. Yo creo que es algo que no podemos dejarlo caer, que se esté en tercera, como tú bien dices, Dani, se esté donde se esté, el aficionado del Logroñés va a seguir siendo de la Sociedad Deportiva Logroñés, al que le guste bien y al que no también, ¿no? Y que quizás Unionistas, en este caso, sí que ha sabido el atraer mucha masa social. En cambio, el Logroñés, la Sociedad Deportiva, no ha sabido, o no la han dejado, o no ha podido. Sí, también es verdad que son situaciones muy diferentes, porque también es cierto que Unionista siempre ha sido el equipo referente por categoría, ¿no? Siempre ha estado por encima de su rival directo, el salmantino. Eso también ayuda mucho, aunque económicamente el otro club tenga pues mayor fuerza, ¿no? por agentes externos, pero sí que a nivel social pues han podido mover mucha más gente también por eso, ¿no? Sumado también a eliminatorias en Copa del Rey con el Madrid, con el Barça, pues son cosas que todo pues suma.
y nosotros pues al revés, siempre hemos empezado desde abajo, desde regional, mientras que los otros estaban con una categoría comprada, bueno, con un club comprado, cambiando el nombre en 2 categorías por encima. Entonces, bueno, esas cosas pues al final se notan, ¿no? Y nosotros, pese a todo, pues pese a todas las trabas que hemos tenido, económicas, sociales, de prensa, pues hemos seguido tirando hacia adelante, hemos llegado a estar encima de ellos, pero sí que es verdad que socialmente nunca ha llegado a calar el modelo tanto y, bueno, pues eso sí que es algo que nos ha repercutido a la larga, ¿no? Porque al final, pues tú puedes estar muy mal, como ha estado en su día equipos históricos como el Oviedo, como el Racing de Santander, como el Cádiz, pero pues aunque estuvieran en tercera o en segunda B, pues movían 10.000 aficionados. Nosotros siempre hemos defendido que para tener un club en primera división, pues lo primero es que llenes un estadio de 16.000 personas que tienen las Gaunas, ¿no? Y al final, pues si ninguno de los dos equipos es capaz de hacerlo, personalmente considero que no merecemos estar en primera división por el nombre, por llevar Logroñés en tu nombre, ¿no? Entonces, bueno, quitando eso, que me parece una cosa lógica, pues sí que es verdad que en una ciudad como Logroño, cuando tienes 2 modelos que luchan por ser el referente, pues es muy importante tener unas señas de identidad claras, que la gente se sienta identificado y que apoye ese proyecto, ¿no? Y yo creo que personalmente ninguno de los 2 proyectos está siendo realmente apoyado y al final pues lo que sucede es que tenemos eso, que ninguno de los 2 termina de llegar al fútbol profesional. Sí, sabemos que la UDL llegó a ascender a segunda división, pero bueno, estuvieron un año, descendieron. Luego nosotros estuvimos encima de ellos y, bueno, pues ha habido momentos en los que unos han estado mejores, otros peores. Nosotros probablemente ahora estamos en nuestro peor momento y, como bien dices, pues se nos ha juntado todo, ¿no? Este año la muerte del Presi, se va Carlos Pouso, que el año pasado pues fue una de las piezas fundamentales para construir un proyecto ganador, y este año pues todas las apuestas que haces, o casi todas, te salen mal. Y bueno, pues la gente sí que está ahora pues muy tocada, no diría hundida porque al final pues lo que dices, el sentimiento se va a llevar siempre, vamos a apoyar al equipo, pero sí que es un año muy duro. Y como se suele decir, pues a perro flaco todos son pulgas y ahora mismo pues estamos pues en el barro más absoluto, Francho, no te voy a engañar. Bueno, pero yo creo que si tenemos claro dónde vamos a estar, también dónde vamos a jugar, porque esa es otra, Rafa. El problema que tiene, por ejemplo, en este caso, el Logroñés, la sociedad deportiva, es igual que la UDL. No hay campo. O sea, tienen las Gaunas y para de contar, porque el Mundial 82 está pues como está, ¿no? Que encima ahora está de obras. No hay una instalación que digas, oye, pues para 3.000, 4.000, 5.000 aficionados. Que yo creo que uno de los puntos fuertes que tuvo el Logroñés en el ascenso a la primera federación fue el Mundial 82, porque era una puta caldera. Sí, estamos totalmente de acuerdo y es una de las reivindicaciones que hemos hecho al ayuntamiento y, bueno, a diferentes instituciones, Gobierno de La Rioja, durante años, ¿no? Que en Logroño hacía falta un campo intermedio, ¿no? No las Gaunas ni tampoco un Prado Viejo, que al final es un campo que ya te lo he comentado más de una vez, que, sí, bueno, es sobre todo pues para cantera y para chavales, porque ahí ni puedes poner taquillas ni cobrar y no tiene ningún sentido, ¿no? Jugar ahí. Y bueno, y el Mundial pues ahora mismo está en obras, se aprobó una reestructuración que se quedaba muy corta, no sé si llegaban a los 2.000, 2.500 aficionados y no sé, parece que se hacen cosas mal o no sé si a veces queriendo, es que no se entiende, ¿no? Porque al final pues es lo que dices, es que un campo intermedio pues siempre sería pues en beneficio de, no por nosotros, sino del fútbol en Logroño en general, o sea, es una manera de que pueda crecer el fútbol mucho más, de poner unas instalaciones decentes de una vez y no sé si es una traba más que nos ponen, que no interesa ahora mismo porque existimos nosotros, no sé por qué, pero bueno, está ahí ahora en stand-by la cosa y claro, si nosotros acabamos bajando, pues las Gaunas evidentemente este año nos han subido mucho también, que es otro de los condicionantes negativos, nos subieron mucho el alquiler,
Entonces, bueno, son además que nos avisaron pues a última hora, ¿no? Cuando ya has hecho el presupuesto, cuando has hecho los fichajes y tienes prácticamente que decidir en 24 horas, como quien dice, si juegas en las Gaunas subiéndote el alquiler triplicándotelo o no, ¿sabes? Y es que son cosas que no tienen sentido y bueno, pues así estamos en esta ciudad y en esta región. Eso es lo que echamos en falta de Unionistas. Que Unionistas tienen el Reina Sofía y lo gestionan ellos con mucho esfuerzo, pero por lo menos lo gestionan ellos, ¿no? Saben que tienen ahí su casa y le da igual el mántico y lo que se caiga. ¿Sabes? Que quizás también el Logroñés, pues si tuviera su casa, podría conformar el proyecto alrededor de esa casa, ¿no? ¿Qué decías, Rafa? Que al final que en Zaragoza también hemos tenido nosotros, o sea, tampoco hemos tenido un campo intermedio. No hay un campo intermedio, ¿no? No. Hasta este Ibercaja, ¿no? Que al final, yo qué sé, te hubiera ascendido un Utebo y ¿qué haces? Quiero decir, es verdad que lo de los campos intermedios está un poco complicado. Yo he vivido algún partido en las Gaunas. Es verdad que en el otro bando, porque yo tengo un amigo que es del otro bando, que fue entrenador del otro bando recientemente, es un buen amigo mío, que es Diego Martínez, y es verdad que jugando un playoff, no recuerdo hace unos cuantos años y tal, habiendo un ambientazo, yo porque nos fuimos a un fondo y ahí, o sea, como si fuera un ultra, que yo no he ido a Liga yo nunca, ¿no? Pero es verdad que daba la sensación de que el campo estaba vacío, porque es un señor campo. A mí Logroño es una ciudad que me flipa, ya no por el tapeo, sino pues porque me parece una ciudad limpia, con gente muy elegante, bien vestida, etcétera, pero es verdad que creo que no es una ciudad lo suficientemente grande como para que haya dos gallos tan gallos dentro del mismo gallinero, y que al final, pues un poco, Dani, lo que estás comentando es que ninguno de los dos es capaz de tirar lo suficientemente del carro como para absorber al otro, y eso al final no acaba más que penalizando a ambos, porque ya no que la ciudad esté dividida, ¿no? Que no tengo ni idea de cómo está a nivel de pique, pero claro, no es un Betis-Sevilla, no es un Atlético Madrid-Real Madrid, es que al final Logroño da para lo que da, y evidentemente, pues si solo hubiera un equipo, pues las Gaunas casi se llenaría todas las semanas y habría menos problemas, pero claro, eso ya va más allá de estamos hablando de otras cosas, de un sentimiento de cosas totalmente distintas. Es que al final son dos modelos, Rafa, y son dos modelos antagónicos. Sí. Claro, Sí, uno es fútbol moderno y el otro es el fútbol de toda la vida. Totalmente, que lo sé, ojo, que no estoy diciendo ni proponiendo nada, sino que claro, son dos modelos muy, o sea, te quiero decir, el Madrid y el Atlético de Madrid, pues son dos modelos totalmente distintos. También. Pero claro, al final el problema es que cuando tú tienes dos modelos distintos, válidos o no, que te puede gustar más el más romántico del tradicional o te puede gustar más el más moderno, que eso puede ser respetable, que al final luego lo que tienes detrás es que realmente no hay mucha masa y no hay mucha masa de ciudad, por decirlo de alguna manera, para competir, porque es que al final asciendes a Primera Federación y lo venimos viendo todas las semanas. Es que al final te plantas con Sabadell, que es igual de potente que Logroño, pero Logroño con dos equipos, o sea, que es muy... Lo que pasa es que lo bueno que tiene el fútbol riojano, para mí, y Dani no sé si estará de acuerdo, es que allí sí que se sigue la filosofía de anima, da soporte al equipo de tu pueblo. O sea, tienes un Alfaro, tienes un Aro, tienes un Naxa, hay ese tejido. Entonces, el que es de Nájara, pues es de ese equipo, el que es de Aro es del Aro, y eso va en contra, pues, de lo que podría ser la Sociedad Deportiva o la UDL. ¿Es así? Porque además no hay tanta diferencia, o sea, te quiero decir, tú aquí, por ejemplo, en Aragón, tú eres de Lutrillas y puedes ser de Lutrillas y del Zaragoza. Y de Zaragoza. Pero es que el que es del Calahorra no es del Calahorra y del Logroñés. Exacto, es del Calahorra. Hay más. Quiero decir, pues en Soria pasa lo mismo, no puede ser del Olvega, bueno, no sé, es un modelo ahí complicado, Por eso precisamente, porque al final lamentablemente
lamentablemente esto es un tema todo de dinero y a día de hoy en el fútbol, pues si no tienes dinero y no tienes una capacidad económica potente, pues ya no solo es que no puedes competir en igualdad de condiciones frente a los demás fichando, sino que es que encima, semana tras semana, te toman el pelo los del pito. Además, entonces todo se complica mucho más. Y ni siquiera el tener una masa de dinero detrás te puede asegurar el tener un proyecto interesante, porque mira el Calahorra, y ahora el Calahorra pues la libre, ¿no, Dani? Ya los de las Pires se marcharon y han dejado el Calahorra ahí para los ciudadanos de Calahorra. Descendieron el año que estaba Pouso allí, que además tenían muy buena plantilla. Muy buen equipo. Sí, y lo que dices, sí, ahora en tercera, de hecho, no sé si iban cuartos o quintos, en la tercera riojana, que al final, te quiero decir que el nivel es el que es y bueno, pues están un poco arrastrándose, ¿no? Pero bueno, por apuntillar una cosita que ha dicho antes Rafa, perdona, de si hubiera un equipo en la ciudad, en Logroño en concreto, que iría todo el mundo a apoyarlo, te diría que no, más que nada porque Logroño tradicionalmente ha sido una ciudad, ¿cómo decirlo?, muy oportunista en el tema del fútbol, a la hora de que siempre se quería un equipo en primera división, no tanto por ir a ver al propio equipo, sino pues por ver a equipos como el Madrid o el Barça, ¿no? Lo hemos vivido con el Club Deportivo Logroñés, o sea, eso es historia del fútbol de esta ciudad. Es así, o sea. Vas a la Romareda y el que está llorando la semana de antes porque has perdido con el Cádiz, al fin de semana siguiente lo veías con la camiseta del Madrid y dices, pero bueno, coño, ¿Qué hostia tiene? Sí. No, 3 semanas después al de tu derecha con la del Barça y dices, coño, pero... Igual tiene otra hostia, también tiene otra hostia. Bueno, perfectamente. Aquí hay hostias para todos. Esa te la entiendo perfectamente. Es verdad que hay pocos casos, ¿no? Pero bueno, en España sí que tienes aficiones que realmente son primero del equipo de su ciudad, pues como puede ser el Atleti de Bilbao, el Cádiz, el Sporting de Gijón, Oviedo, el Racing de Santander, que al final sí que realmente estén en la categoría en la que estén, pues la gente va. O sea, claro, siempre hay una disminución, ¿no? No es lo mismo estar en primera que en tercera, pero es una cantidad de gente que realmente apoyan a ese equipo y bueno, y eso en Logroño nunca lo ha habido, o sea, eso es la realidad. Sí que puede haber partidos puntuales que veas una gran afluencia de público, pero son partidos puntuales, entonces al final pues eso, nosotros hemos llegado a tener también en un playoff casi 5.000 personas y no nos consideramos por eso que tengamos 5.000 socios, al final los socios son los que son, igual que los otros pues el primer año regalaban las entradas en los colegios, carnés a 15 euros toda la temporada, entonces claro, manejaban ya unas cifras de socios más altas también porque hacían esas triquiñuelas, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber un poco medir, ¿no? Y ver lo que hemos sido cada club en su mejor momento y yo soy consciente que ellos han movido más gente, pero bueno, también hay que ver todo, ¿no? Tanto el dinero, los recursos económicos que manejan, los apoyos institucionales, todo. Eso es. Eso está claro. Pues Dani. Estaba mirando la clasificación y el Calahorra como índice, Dani cuarto. UDL Promesas primero, Barea segundo, Arnedo tercero y Calahorra cuarto. Sí. No, si al final es lo que hablamos. Tú vas a tener, dependiendo de lo que haga la UDL, si no asciende, va a joder a los chavales otra vez más, otro año más, y te subirá pues el Arnedo, seguramente. Y el Arnedo, pues la temporada que viene, pues será equipo ascensor, como le ha pasado al Alfaro, y al Naxana no le ha pasado, pues porque, como tú bien has dicho, Arturo Gras ha pegado un temporada con sus chavales y ha seguido manteniendo con vida un proyecto, ¿no? Pero es lo que hay. Que lo dicho, Dani, que vamos a seguir siendo la voz del Logroñés, estemos donde estemos, que siempre va a ser un placer, esta va a ser vuestra casa, y que estéis donde estéis, siempre vais a tener un trocico, un rincón, aquí en la Grada FM, pues para charlar del Logroñés, tanto en lo bueno como en lo malo, amigo. Que el que es del Logroñés es del Logroñés siempre. Sí, como en el matrimonio, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Correcto. Pues sí, lo mismo, Francho, mil gracias por la invitación. Me encanta subirme a la grada cada vez que me llamas. Y bueno, un placer, Rafa, también, que creo que no habíamos coincidido anteriormente.
Y nada, lo dicho, a ver cómo acaba la temporada. Nosotros, bueno, pues ya te he dicho, estamos un poco tocados, pero bueno, nos levantaremos como otras veces y a tope con todo. Siempre prevalecerá el espíritu de nuestro Rastafari Ledo. Y lo sacará del pozo, ya lo verás, seguro. Un abrazo, Dani. Ojalá, Francho, un abrazo. Gracias. Bueno, Rafa, que ya nos está echando la bronca Alejandro con razón. Bueno, nos hemos puesto aquí a charlar, nos hemos puesto nostálgicos con el Logroñés, pero entendíamos que había que darle voz, y más en un momento tan jodido para los que pues nos ha gustado lucir esa zamarra, hemos abrazado esa filosofía y entendemos el fútbol así, porque yo entiendo el fútbol así, ¿no? Lo he vivido desde niño, no entiendo la SAD. Para mí, al final, pueden resultar un cáncer y no pongas ni la cartela de primera. Alejandro, vamos con la primera, hablando precisamente de la SAD. Nos apreciamos con esa noticia nuevamente de los gravísimos problemas económicos y los pagos que están teniendo la Sociedad Deportiva Tarazona con sus jugadores. Han optado por lo de la SAD. Parece ser que ha habido poca suscripción de acciones y el tema es que, pues que bueno, que muchas veces los techos de los clubes están donde están. No deportivamente, sino, por desgracia, económicamente. A ver, al final encontrar inversores en Tarazona que, insisto, está entre medio de Tudela, está entre medio de Soria, está lejos de Zaragoza, era muy, muy complicado. Entonces, pues bueno, ha habido resultados, pues ese 5-4 del Atlético madrileño, el Sabadell que se imponía 1-2. Yo creo que el Tarazona pues es el ejemplo absolutamente antagónico y el UTEU a lo que está pasando en la Sociedad Deportiva Logroñés. Creo que los chicos del Tarazona esta semana además acaban un comunicado de la AFE con los problemas económicos, pero al final la profesionalidad va por delante del que te paga. Pero bueno, en las 10 Tarragona se imponía 2-1 al Murcia, además marcaba Marcos Baselga esta semana. El Dense que se coloca líder después de vencer al Betis, Villarreal B4, Algeciras 0, la Unión Deportiva Ibiza 2, Juventud de Torremolinos 1, es Europa 1, Teruel 0, que mete al Europa en playoff y nos saca al Teruel del playoff, y el Hércules 0, Atlético Sanluqueño 0. A nivel de clasificación, pues bueno, se ha puesto primero el Dense, que veníamos hace unas semanas diciendo que venía con buena dinámica, la máquina iba acertando. El Sabadell, pues que parece que está pasando por un momento más apurado, y el Atlético madrileño que sacaba un partido 5-4, un partido muy complicado, porque el Cholo Simeone solo le faltó llevarse al Niño Torres también solo a jugar a Sevilla, ¿no? Los dejó en Bragas, los dejó. El Villarreal se consolida ahí en esa clasificación y el Europa, después de esa mala racha, pues con 50 puntos. ¿Qué creo que pasará? Pues que creo que se va a meter el Cartagena y que saldrá el Europa y los demás se van a quedar ahí. El Teruel, pues eso, está haciendo un temporadón espectacular y bueno, pues a partir de ahí, pues fíjate que el resultado más bueno el del Tarazona, que le permite coger aire, porque encima el Nastic consiguió ganarle también al Murcia, que venía de buena dinámica, y ha metido al Juventud de Torremolinos en el descenso, y ahora mismo el Tarazona pues está fuera con esas 2 victorias seguidas que les ha dado muchísima vida, ¿no? Entonces, pues bueno, veremos a ver cómo termina. Yo vamos, es para quitarse el sombrero la actitud de los jugadores, porque al final en esta categoría, en segunda federación menos y en tercera, aunque hay buenos salarios, no, pero aquí los futbolistas viven por y para el fútbol y al final pues necesitan para vivir el dinero, y evidentemente pues están dando una lección de profesionalidad. Y bueno, yo confío en que la jugada de la Sociedad Anónima Deportiva les ha salido mal, pero confío en que Aniceto, que lleva muchos años y yo creo que sabe perfectamente lo que hace, pues que sea capaz de dar con la tecla y bueno, pues por lo menos que se pueda solucionar la situación y que puedan ellos valorar un poco dónde se puede estar, hasta dónde se puede estar, o con las instituciones, porque es verdad que es una pena que en Liga Nacional del Tarazona no esté jugando en Liga Nacional este año y tengamos ahora esos problemas en Tarazona, ¿no? Que bueno, pues que lo están pasando mal, pues porque al final yo creo que es un club y gente que no son unos jetas,
y que los jugadores lo están pasando mal por no cobrar, y la gente que gestiona el Tarazona yo creo que lo está pasando mal por no pagar, está claro. Un Tarazona que jugará a las 6:04 de la tarde el 19 de abril frente al Algeciras. Te tocará un viaje largo y duro, mientras que el Teruel recibe al Atlético madrileño. O sea que un duelo en la zona alta. Esperamos que el Club Deportivo Teruel en Pinilla pues haga sucumbir al Atlético madrileño y nos siga haciendo soñar. Pero desde luego, chapó, nada que reprochar a la temporada tanto del Club Deportivo Teruel, un recién ascendido, como de la Sociedad Deportiva Tarazona, que está siendo espectacular. Ahí. Bueno, pues mira, es que mira que es enredador, Alejandro. O sea, estamos aquí, nos está echando la bronca por el chat interno, ya nos casca el Zaragoza y el Huesca. ¿Qué quieres? ¿Que nos peguemos 2 horas y media cascando? Que somos capaces, ¿eh? Nos está calentando. No es calientar, es que nos calienta. Nos está calentando para la temporada que viene. Es un provocador, es un provocador. Nos calienta, nos casca ahora el Zaragoza y el Huesca. Pues sí, que el superordenador dice el 81 y el 89. Pues no te sabría decir. Yo vi ayer el partido de lo que pude de la Sociedad Deportiva Huesca y vi un equipo pues que estaba cambiado, sí, esa es la palabra. Que le dio un sí. Que ponía Oltracara mismo resultado de la semana anterior que perdían el partido. Sí. Pero yo también lo estuve viendo un rato y respira distinto. Distinto. Es otra visión, da otras sensaciones. Cosa que el Zaragoza no. Cosa que el Real Zaragoza en este encuentro no las dio, y yo creo que ha sido en la era David Navarro la primera vez que he visto al Zaragoza no ser el Zaragoza de David Navarro. O sea, no competir, no, excepto Marcos Cuenca, el peluquero Cuenca, que fue el único que dices, oye, ole tus cojones, que has estado aquí peleando hasta el último minuto. De hecho, oía a los narradores de la televisión que decía, aún le queda gasolina a este muchacho, ¿qué mérito tiene? Sí. Pues sí que es verdad que lo del Huesca estoy totalmente de acuerdo, que bueno, lo dábamos por descendido la semana pasada o la anterior, pero es verdad que le ha cambiado la cara. Y es cierto que el Zaragoza, ellos que esos goles que le anulan al Córdoba, yo soy zaragozano, yo no los anularía, o sea, es que no, un medio hombro. Es que yo lo hablaba con los de mi cuadrilla, nos anulan a nosotros esos 2 goles y le pegamos fuego al estadio. Y es un 3-0, pero es que es un 3-0, es un 3-0 merecido. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que ha sido el peor partido del Zaragoza. Y fue un partido en el que en ningún momento el Zaragoza tuvo ninguna opción de ganarle al Córdoba. Fue absolutamente superior el Córdoba. Bueno, vamos a ver qué pasa, que es que el Cádiz pues es que está peor. Es que está peor que los nuestros todavía. Entonces, mientras hay vida hay esperanza. Lo que pasa que es verdad que yo lo veo complicado. Esta semana se recibe al Ceuta. Que evidentemente el Zaragoza tiene que sacar el partido. Ojo las declaraciones del presidente del Ceuta. No las he oído. Bueno, pues de las que hacen subir el pan, criticando a su plantilla, bueno, diciéndoles de todo, menos perro moro les ha dicho de todo. Pero de todo. ¿Qué queréis? ¿Que os ponga un charter para viajar desde Ceuta a todos los campos de fútbol? Bueno, yo te lo juro que digo, este tío, si tiene al equipo un recién ascendido que lo tiene cómodo, más mirando arriba que abajo, y suelta semejante sarta de tontadas, pues ¿cómo estaría? Si fuera el presidente del Zaragoza, ¿cómo estaría? O del Huesca. No, desde luego. Yo creo que el Zaragoza tiene un buen partido esta semana para ganarlo. El Celta es un rival complicado, tiene un buen partido para ganarlo. Y luego yo sigo, que es que hay un Huesca-Zaragoza que va a ser, porque ojalá me equivoque, pero uno de los dos va a caer. Sí. Si no los dos. Porque aquí no hablamos del Mirandés, pero el Mirandés fue capaz de remontar un 2-0, y pidiendo la hora, el equipo contrario. Ojo, esta jornada pasada.
No, el Mirandés para mí, el Zaragoza hace muy buena primera media hora y luego le pasa absolutamente por encima el Mirandés. También es cierto que luego el Zaragoza tiene un arreo bueno en la segunda parte, no consigue hacer gol y al final, cuando tú tienes 20 minutos buenos y no consigues empatar el partido, las fuerzas te flaquean y evidentemente el Zaragoza tampoco mentalmente no es el de Seyes ni el de Gavi, pero tampoco es un equipo que ahora mentalmente esté muy fuerte y sobre todo fallando Codrolas que falla, que quiero decir que al final dices, bueno, entonces, bueno, y es que claro, pues es que esto suena complicado, pero es que lo que tienes por delante es Cádiz, Real Valladolid, Leganés. Te quiero decir, si tienes a la Real Sociedad B y si tuvieras también al Ceuta, con todos mis respetos, y a Andorra, con todos mis respetos, pues bueno, yo lo vería bastante más factible que con el Cádiz, el Valladolid y el Leganés. Son rivales directos. Y Sí. ojo, el que gane en el Alcoraz, yo creo que va a ser el que va a tener las más posibilidades de salvarse, pero el que pierda, baja. Vamos a ver qué. Y eso que quedan 21 puntos, si no me falla la memoria, ¿eh? Quedan 21 puntos todavía. La jornada 35, se jugarán 42, quedan 7 partidos, 21 puntos, sí. 21 O sea, puntos. que son puntos, que son muchos puntos, pero claro, es que aquí nos han vendido la moto de que vamos a ganar todos los partidos y está claro de que no. Y de que De hecho, los 3 últimos pues has sacado un punto de 9. Has vuelto un poco a la realidad. También es verdad que joder, el día Leganés el Zaragoza es superior. Y se escapa el Leganés vivo, que al final esos 2 puntos te darían una vida. Y el día el de por culo también, pero. Ya. Bueno, veremos a ver, pero yo lo veo complicado. Pero también es verdad que cada semana tenemos una sensación. Quiero decir, que si el Zaragoza vuelve a ser el Zaragoza, le ganará al Ceuta. Y veremos a ver la semana que viene. Y el Huesca, pues veremos a ver. Vamos a ver. Semana a semana. Lo analizaremos porque Jandro así lo quiere, que ya ves que nos lo coloca. Había un mensajillo por ahí de uno de nuestros sufridores, ahí Antonio Molina. Lo de Zaragoza ya es histórico. Hostia, sí. Es que hemos vivido. Ha sido una montaña rusa, lo de esta temporada. Porque cuando parecía que el chicle se comprimía, volvía a estirarse en un par de partidos. Es que al final, Francho, cuando llevas semejante déficit de puntos, es que al final, pues igual que cuando llevas tantos partidos ganando como el Brea, lo normal es que pierdas uno. Cuando llevas un montón de partidos perdidos, como por ejemplo lleva el Cádiz, lo normal es que gane. Entonces, sí, claro, si coincide que gana la semana que tú te dejas puntos con el Mirandés en casa, pues es que la decepción es doble. Pero es que lo normal es que el Cádiz gane algún partido de aquí al final de temporada. Hombre, el Cádiz lleva un punto de 21. Ya, pues es que te quiero decir, que el Cádiz ganará. Es que el Cádiz ganará. Entonces, ¿cuántos? Pues no lo sé. Pero no lo sabemos. Esperemos que no les dé y que nos dé a nosotros, tanto al Real Zaragoza como a la Sociedad Deportiva Huesca, ¿no? Para salir de ese pozo, pero. Ojalá. Pero quedan 21 puntos. Vamos a centrarnos. Y aquí lo contaremos porque así Jandro. Y aquí lo contaremos porque Jandro así lo quiere. Pero, Rafa, la semana que viene más y mejor. Un abrazo. Gracias, cuídate. Y a todos vosotros, los que habéis aguantado estas 2 horas y 8 minutos de programa, dice Antonio Molina. Soy de Murcia y estamos igual o peor y encima soy del Madrid. Pues Antonio, lo tienes todo, amigo. Bueno, semana de Copa de Europa, de Champions League, como dicen los modernos. Veremos a ver qué hacen los 3 equipos que están en lista todavía. Mucha suerte a los 3. Y lo dicho, gracias por estar con nosotros estas 2 horas y 9 minutos de programa. Que si os ha gustado y seguir la actualidad de nuestro fútbol, del fútbol aragonés, que le deis a un me gusta, que le deis a la campanica, que le deis a seguirnos. Gracias por estar con nosotros y que nos vemos y nos oímos la semana que viene aquí en la Grada FM. Sed buenos. Adiós.